Nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. 120 años, eso está estudiado. El diseño es de 120. Tenemos al doctor Vicente Mera, experto en anti-aging, probablemente uno de los médicos más renombrados estos últimos años. Dr. Vicente Mera. El desayuno, bueno, esto es un mito y hay que luchar, y vosotros tenéis una responsabilidad para que vuestros seguidores sepan que esto no es verdad. Esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Es todo lo contrario. Hay aproximadamente un 20% de neuronas en el intestino, comparado con el 80% que hay en el cerebro y en el cerebelo. ¿Esto qué explica? Que situaciones de estado de ánimo como depresión, ansiedad, bipolaridad, hiperactividad están relacionados con lo que comemos. Yo hablo de 7 pilares. Son 7 pilares del estilo de vida que tenemos que controlar. El más importante, sin ninguna duda, está muy bien demostrado, es... El invitado que os traemos hoy no es un invitado cualquiera. Queríamos hablar de anti-aging y hemos traído al mejor de anti-envejecimiento. De hecho, está premiado con eso. Y de verdad, es increíble todo lo que nos va a contar. Son trucos que te van a servir. Nos va a contar cómo los complementos nutricionales te pueden ayudar. Todo lo que necesitas saber para envejecer de una manera que merezca la pena. Y además de todo esto, aquí debajo te hemos dejado una receta exactamente de todos los complementos que necesitarías para dormir, para entrenar, para todo. Es uno de los colaboradores de Cobo, por eso nos va a poder explicar muy bien en qué tenemos que tener cuidado con los complementos nutricionales. Al final pensad que es un doctor y no se va a meter en cualquier proyecto, y el hecho de que confiara en Cobo, que por cierto es uno de los sponsors de este episodio, nos ayuda a pensar y a confiar en que lo que vende Cobo como este laboratorio es una auténtica maravilla. Así que bueno, el doctor Vicente Mera es un doctor que es un auténtico libro abierto de sabiduría, aprender y sobre todo intentar adivinar su edad, a ver si sois capaces. Yo creo que ahí ya os va a demostrar bastante que de lo que habla sabe un rato. Así que nada, chicos, espero que os guste el episodio y vamos con la intro. Bueno, antes de empezar esta entrevista, tenemos aquí al doctor Vicente Mera. Quiero hacer un ejercicio con todos vosotros. Quiero que observéis al doctor y ahora mismo hagáis una reflexión de cuántos años creéis que tiene. A partir de ahora, ponedlo de verdad, de forma sincera, en los comentarios cuántos años creéis que tiene, y cuando acabe el episodio, o más adelante en algún punto, vamos a decir cuántos años tiene de verdad. Entonces quiero ver si os habéis equivocado o os habéis acertado, a ver cuántos aciertan de la edad que tiene. Porque hoy tenemos al doctor Vicente Mera, experto en anti-aging, probablemente uno de los médicos más renombrados estos últimos años, y que creo que hoy, Juan, va a ser el día de papel y boli, porque aunque seamos jóvenes, yo voy a empezar a aplicar ya. Llevamos ya no quiero ni una arruga en mi frente. 20 minutos que queríamos empezar ya, porque Bueno, esto es una locura. ahora esto que hablas de la edad, te diré que hay 3 edades. Hay 3 edades. Entonces tienes que preguntar cuál es la edad que yo aparento. Porque tenemos 3 edades. Una es la edad de la apariencia, la que tienes delante del espejo, la que pueden ver ahora todos tus seguidores y que me están viendo a mí. Dicen, bueno, tú, que yo creo que tienes tanto. Esa edad es muy importante, pero no es la más importante. Después está la otra edad, que es la edad cronológica, es decir, la edad de tu carnet de identidad, los años que tienes realmente, que esa es la que tú quieres desvelar a último momento. Y queda una tercera edad, que esa es la realmente importante, que es la edad biológica. Es decir, la edad biológica, nosotros, los médicos, utilizamos, se llaman biomarcadores. Es decir, que hay una serie de biomarcadores en los que podemos determinar la edad biológica en función de pruebas físicas, pruebas mentales, cognitivas, en función de pruebas de distinto tipo, analíticas, etcétera, genéticas, y en función de eso podemos saber. Últimamente hacemos pruebas genéticas para saber exactamente la edad biológica de la gente. Nos vamos al DNA, que está recubierto por unas estructuras que se llaman, o termina en unas estructuras que se llaman telómeros. Yo puedo medir la longitud de esos telómeros y entonces puedo determinar, tú, por ejemplo, tienes los telómeros muy largos y yo, por ejemplo, tendría los telómeros más cortos, pero ese es el objetivo ahora, ir directamente a la base del problema, que es genético, y es... Con el proceso de desgaste del paso de los años, pues lo que vas consiguiendo es eliminar, en esencia, lo último que ocurre es que los telómeros se van acortando. Y cuando tus telómeros se acortan de forma crítica, en ese momento cualquier cosa te mata. Un catarro, una pequeña infección, cualquier cosa acaba matándote, pues en función de los demás factores que tú tengas, si tú eres diabético, si tienes la tensión alta, pero si eres joven normalmente no pasa nada. Pero hasta que llega un momento, y ahora hablaremos de qué es lo que puede y qué es lo que determina que mantengamos nuestros telómeros largos o los vayamos acortando. Luchamos contra el tiempo porque el tiempo los acorta. Esto es como el dinero, que sería como la inflación, es decir, que cada año tienes menos. Eso por el solo hecho del paso del tiempo. Pero tú puedes producir, tú puedes invertir
tu dinero, tu salud, tu DNA lo puedes invertir y puedes intentar producir y puedes algunas veces superar. Yo lo máximo que he visto son 20 años. Es decir, puedes superar en 20 años tu edad cronológica. 20 años. Es decir, básicamente son 10 años por arriba, 10 años por abajo. Normalmente hasta 20 años son situaciones extremas, pero se pueden conseguir y yo las veo en la clínica. Doctor, ¿y cuánto influye la genética y cuánto influyen nuestros hábitos? Eso es una pregunta muy interesante. La genética, al principio pensábamos que era muy importante, que era lo más importante, pero no es lo más importante tampoco. Partamos de la base de que la genética fuera el 100%. Si la genética fuera el 100%, que podría alguien pensar que sí, dos gemelos idénticos, tener presente que dos gemelos idénticos pueden ser el padre del mismo hijo. Es decir, dos hermanos gemelos, uno de ellos tiene un hijo con una chica y el otro podría decir que es el padre, si quisiera, porque la genética es exactamente igual, idénticos. Son los gemelos que se llaman univitelinos. Bueno, pues si dos gemelos idénticos que tienen los mismos telómeros, etcétera y tal, tendrían que morir el mismo día, a la misma hora, de la misma causa. Salvo que fuera un accidente, lógicamente. Si no es un accidente, pues claro, uno va a saber, pero estamos hablando de una causa biológica. Pero esto sabéis que no ocurre. Vosotros tenéis amigos que son gemelos. Todo empezó con un señor Hobart, un americano, que empezó a estudiar ciertos problemas. Y curiosamente, fíjate, empezó todo porque eran dos gemelos idénticos y él quería saber, veía que su hermano era diferente en muchas cosas y él decía, bueno, ¿hasta qué punto la genética es importante? Y este señor es uno de los que más ha estudiado y en grandes series, claro, esto se consigue no con un gemelo, una pareja de gemelos no lo podemos saber, pero con grandes series de gemelos ya hay muchos estudios con gemelos voluntarios en los que se mira la edad biológica, se miran todas estas cosas. Se estima que la genética es aproximadamente 1/3 del impacto sobre tu edad. Es decir, que el estilo de vida es 2 veces más importante, porque si son 2/3, pues 2 veces más importante. La respuesta, concluyendo, es la genética es 1/3 y el estilo de vida es 2 veces más importante. O sea que está en tu mano, está realmente en tu mano. Es decir, la genética es una causa necesaria, pero no suficiente para envejecer. Vamos entonces a meternos pues en el estilo de vida, en cómo podemos mejorarlo. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es en función de más importante a menos importante, ¿no? Exactamente. Sí, básicamente, yo hablo de 7 pilares. Son 7 pilares del estilo de vida que tenemos que controlar. Vamos del más importante al menos importante. El más importante, sin ninguna duda, está muy bien demostrado, es la alimentación. Somos lo que comemos. Esto lo decían los griegos hace mucho tiempo y sigue siendo igual. Es decir, uno come lo que no. Esto yo le pongo muchas veces a mis pacientes el ejemplo de el jamón. ¿A ti te gusta el jamón? Mucho. ¿Y tú sabes distinguir un jamón serrano normal de un jamón ibérico 5J? Tú dirás. Yo creo que todo el mundo lo distingue bien. Y una de las cosas fundamentales es, aparte de la genética, porque el cerdo ibérico tiene una genética especial, pero es básicamente que el cerdo ibérico está libre, el cerdo ibérico está en la dehesa y el cerdo ibérico come una cosa bellota de alta calidad. Mientras que el otro no tiene esa genética, pero es que básicamente come basura y no se puede mover, están en una caja y no se puede mover. Entonces, ¿ves cómo el estilo de vida te cambia completamente digamos, el aspecto y la carne del cerdo? Pues lo mismo pasa con los seres humanos. Aquel que no se mueve, aquel que come basura, pues acaba teniendo un cuerpo que cualquier persona lo nota, desde fuera o desde dentro. Entonces, la alimentación. Alimentación en calidad y cantidad. Que a veces nos obsesionamos mucho por querer comer. Yo tengo mucha gente que me dice, ay, ¿qué es lo que tengo que comer y tal? Y es verdad que hay una serie, ahora lo hablamos, de productos, digamos, los alimentos se dividen en 3 grandes grupos, que son los alimentos sin más, que es lo que come la mayoría de la gente, y después están los antialimentos, que esto es lo que tenemos que evitar básicamente. Yo lo que propongo es intentar quitarte los antialimentos, introducir superalimentos. O sea, el antialimento es algo que te produce efectos negativos sobre tu salud y que está muy claro y muy bien demostrado, que son pocos. Antes de continuar, nos gustaría hablar de Cobo Labs, que es un laboratorio que está revolucionando el sector de la salud en España. Cobo es un laboratorio especializado en well aging. Te voy a explicar fácilmente lo que es esto. Que llegues a viejo con una salud que merezca la pena. No merece la pena llegar a 100 años y que no valgamos para nada. Y de eso se encarga Cobo. ¿Qué está haciendo ahora mismo con el complemento que tiene?
La verdad es que tiene complementos nutricionales que están haciendo algo que nadie hace. Antes había suplementos o complementos nutricionales que eran muy caros y eran buenos, o otros que eran tirados de precio pero que la calidad era lamentable. Ahora lo que han hecho ha sido democratizar todo esto y darte los mejores complementos nutricionales a un precio muy muy competitivo. Así que si quieres tener literalmente los mejores complementos nutricionales del mercado, con un equipo en un laboratorio que son los mejores en su sector, como el doctor que habéis visto en este episodio, por favor visita abajo en la descripción la web de Cobo Labs. Además os dejamos un montón de suplementos recomendados y dependiendo de lo que necesites para dormir, para entrenar y para un montón de otras facetas de tu día a día. Y sin duda empieza a optimizar tu salud, empieza a mejorar tu vida para, como dice Juan, llegar a viejos mucho mejor. Los superalimentos también, no es más de 20 la lista de superalimentos que te dan, aparte de energía, placer, porque la comida también es un placer, te dan antioxidantes, senolíticos, en fin, unas vitaminas, una serie de sustancias que nosotros no podemos producir. Y no siempre la alimentación es correcta, entonces tenemos que suplementar estos superalimentos. Entonces, después están los alimentos. Eso sería en cuanto a calidad. Entonces, si tú me preguntas qué calidad de comida debes hacer, intenta comer lo que quieras. En función, debe ser siempre, las recomendaciones que yo hago, yo he viajado por todo el mundo y la comida en cada país me ha costado mucho trabajo, he probado la comida de todos sitios, de los 5 continentes. Y nunca puedes decir, es muy difícil decir que la comida australiana es peor que la comida europea o que es mejor que la americana. No se puede, porque todo depende de la cercanía. Los productos que tú comes deben ser cercanos a los tuyos y debe ser de la calidad, etcétera. Es muy difícil. Es un poco, la calidad de la comida es un poco como el lenguaje, los idiomas. Es mejor el francés que el chino, que el alemán. Ponte tú a distinguir con un chino si tu idioma es mejor que el de él. Bueno, no. Depende. Tú utilizas el lenguaje para comunicarte. Entonces tú, sí. El lenguaje de la salud lleva unas peculiaridades y es que debemos evitar esos antialimentos. ¿Cuáles son? El azúcar. El número 1, eso está muy bien explicado por Sinclair, que es uno de los gurús también del antienvejecimiento, y está demostrado en muchísimos sitios. El azúcar, lo que es el azúcar puro, digamos, el azúcar que lleva, la que le ponemos al café, para entendernos, y el que le ponemos a las tartas, el que le ponemos a los... Todo esto debería evitarse en la medida de... Tampoco hay que ser obsesivo con todo esto, pero intentar evitar el azúcar y la solución, porque claro, nos gusta lo dulce. ¿A quién no le gusta un dulce? Pero es sorprendente encontrar alimentos. Por ejemplo, en Canadá encontré los aborígenes canadienses se toman para tomarse el polo. Tú sabes cómo hacen el polo. Ellos tienen la nieve allí, cogen un palitroque, lo meten en la nieve y le ponen, para que sea dulce y a los niños les guste, ¿sabes lo que hacen? La savia del jarabe de arce. Es un árbol muy grande, que es además el árbol nacional. ¿Tú has visto la bandera de sí. Canadá? Pues ese es el arce. El jarabe de ese árbol, que es la savia, es dulce, dulcísima. Pero no es un azúcar que aumente la insulina, que provoque problemas. Entonces, hay maneras diferentes. Hay ciertas melazas, la melaza de arroz, etc. Se puede endulzar de otra manera. El azúcar debería estar prohibido. Y también los edulcorantes químicos. O sea, no nos vamos a pasar. Hace poco salió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud con el aspartamo que lleva la Coca-Cola Light, por ejemplo. La Coca-Cola Light le han quitado el azúcar, pero le ponen aspartamo, que es un producto químico que es incluso peor. Entonces, lo que hay que hacer es tomar, por ejemplo, el que le gusta el café, el té, sin azúcar. Yo, al principio, hace muchos años, tomaba, pues como todo el mundo, porque no sabíamos estas cosas. Pero después te acostumbras y realmente el café, el té y las cosas te saben muchísimo mejor cuando están y descubres los sabores del alimento sin azúcar. O sea, azúcar número 1. Después está la carne. La carne roja, me refiero, es también un alimento que hay muchísimos estudios. Hay un estudio china muy interesante relacionado en China, hecho con millones de personas, en los que se demuestra que los que comen más carne roja tienen más enfermedades cardiovasculares, mueren más. Eso fue muy curioso porque yo estuve hablando personalmente con este profesor de Virginia, se fue a China, en los tiempos de Mao Zedong, hace mucho tiempo, cuando eran como el comunismo cerrado y se hicieron un intercambio, y fue este señor que se llama Campbell, como la sopa Campbell, y este hombre se fue allí y lo dejaron investigar. Ellos tenían muchísima información sobre todos los pacientes, tenían unas fichas. Todos los chinos están fichados.
una fichita de estas como las que puedes tener tú para estudiar, una ficha, y en esas fichas pone el nombre, Chan Chin Chun, el día que nació, etc. Y durante esa época había, igual que nosotros tuvimos aquí después de la guerra, restricciones. Había una cartilla de racionamiento. Ellos tenían racionada la carne. La carne era carísima y no la podían conseguir. Entonces Mao Zedong dijo, lo primero que dijo es, carne no vamos a tener porque no hay. Los perros, si alguien se los quiere, no querían perros, dice que se coman los perros. Ahora ya están intentando que no se coman los perros también. Pobres perros, se los comían. Pero él decía carne, no. Y dividía en 3 grupos a la gente. Los militares eran los que tenían más ración de carne. 300 gramos a la semana, creo que era. Después venía, esto fue cambiando con el tiempo. Después venían los políticos, porque claro, los políticos tenían que también tener su ración de carne porque pensaban. Y entonces les daban una ración un poquito más baja, pero mejor. Y al pueblo, muy poquito, 100 gramos de carne a la semana, es lo que podían. Fíjate tú lo que son eso, nada. Pero lo curioso es que este hombre lo que aportó a los chinos es que los chinos no tenían todas estas fichas, los chinos son muy ordenados y tenían todas sus fichas, pero no tenían un sistema informático que era el que el otro llevaba, el Hewlett Packard con los paquetes estadísticos y demás, y le dice a Mao Zedong, mira Mao Zedong, no sé si es lo que estás buscando, pero yo he encontrado una cosa. Dice, ¿qué has encontrado? Dice que los políticos y los militares se mueren mucho antes y de más enfermedades que el pueblo. El pueblo está viviendo, y fue en ese momento el boom de crecimiento de China, y los que se morían eran los que comían más carne. Luego, esto tenía que aplicarnos, y está perfectamente demostrado. Situaciones como enfermedades cardiovasculares, cáncer, sobre todo de colon, absolutamente, la diferencia es abismal entre los que consumen y no consumen carne roja. Luego tienes que evitar la carne roja en la medida de lo posible y sustituir la carne roja por carne blanca, por ejemplo, que no, los estudios con pollo, pavo, etcétera, parece que no son tan malos. Y el pescado siempre que puedas. No tienes que ser vegano, es decir, no quiere decir que no tengas que comer nada de carne, pero si tú vas a un restaurante o tienes que comer tú solo y tiees que decidir, elige siempre la carne blanca o el pescado. Esto sería, digamos, como antialimentos. Después, tampoco quiero detenerme mucho, hay otros, como los productos lácteos. Los productos lácteos tienen mucho marketing de que nos dan calcio, de que nos dan proteínas. Y es verdad que los productos lácteos en la infancia son necesarios. Y, digamos, la leche materna siempre es mucho mejor que las fórmulas estas preparadas y tal. Y los niños deben tomar leche, porque nosotros somos mamíferos. Pero hay un estudio muy curioso hecho, fíjate, en Dubái, con camellas. Cogen a los camellos y se lo llevan, y al camellito, a la madre y al bebé, se lo llevan, los camellitos se destetan muy pronto, porque son animales que tienen que acostumbrarse a no beber y a buscarse la vida muy pronto. Nosotros, los seres humanos, pues hasta los 2 años, 3 años siguen los niños dependiendo de la leche, pero los camellos no. Entonces se lo llevan a las dunas del desierto. Los camellitos tienen buena memoria y ellos saben dónde está la fuente de proteínas y dónde está la fuente de agua, que es la ubre de la madre, y la buscan eterno. Pues ¿sabe lo que pasa? Cuando los llevan allí, ya después de haber destetado a la madre, un año o cosas así, lo llevan y el camellito puede morir y la madre no le da la ubre. Es decir, ¿qué pasa? Que hay una fuerza natural que impide que los mamíferos beban leche después de un año, en fin, de cada animal de sus distintos. Y sin embargo, nosotros, que somos también mamíferos, con 20 años estamos bebiendo leche, y además no leche de nuestra madre, ojalá fuera de la madre, tú podías seguir con la leche de tu madre, pero es la leche de una vaca, que es un animal totalmente diferente. No sé si acabas de entender, es una cosa rarísima. Entonces, esto alguien debe estar viendo desde arriba y diciendo, estos están locos, se comen la carne de la carne de la vaca, se comen la leche de la vaca, pobres vacas. Entonces, esto debe cambiar. Y lo que tenemos que intentar es limitar. Como siempre, yo soy una persona que promuevo, digamos, el envejecimiento saludable sin obsesiones, porque cuidado que la salud
Y el bienestar no es solo físico, sino que también es mental. Es decir, que cuando tú estás obsesionado por algo, dejas de estar sano. Es decir, que no, estás cambiando un problema físico por un problema mental. Entonces, tienes que hacerlo con moderación, digamos, intentando limitar los productos lácteos. Ahí incluyo la leche, desnatada o no desnatada, en fin. La leche tiene que ser normalmente de fuentes vegetales, que es... Puedes tener leche de avena, por ejemplo, que está muy buena. De cualquier fruto seco se puede sacar leche. Y se puede hacer, y es el producto que yo recomiendo siempre, la leche de avena. Y sustituir la leche de vaca y evitar digamos, todos los derivados, sobre todo el queso, que tiene muchísima grasa, y todos los demás derivados, ¿de acuerdo? Los yogures, solo algunos, pueden mejorar, pero la mayoría de los yogures, por el problema de los lácteos, pues no debe hacerse. Otro producto que debemos tener mucho cuidado es el pan. Realmente el pan es azúcar, es un azúcar que provoca unos picos de insulina tremendos y esto provoca envejecimiento, caramelización se llama, de las proteínas, etcétera, y te provoca lo mismo que te provoca. Lo que pasa es que eso no lo ves. Después verás las arrugas y verás los problemas, pero realmente lo que ves es que tu hígado, tu cerebro, tus pulmones, tu corazón, tus músculos están caramelizados, entonces no funcionan, están llenos de azúcar. Hay que evitar todo eso. Y después hay una lista más larga. Y entonces, esto es en cuanto a calidad. En cuanto a cantidad, debemos seguir el ejemplo de los japoneses. Los japoneses son la gente que más vive. Nosotros en España vivimos muchos años. Los japoneses nos ganan. Y nos ganan además con una pauta muy sencilla. Ellos comen bastante poco. Ellos prefieren repartir varias veces en el día y comer. Pero son formas de comer. Nosotros tenemos una forma que es comer desayuno, comida y cena, aunque ahora estamos yo propugno el tema del ayuno intermitente como una variedad muy buena, no todos los días, pero sí un día a la semana. El ayuno intermitente es una cosa maravillosa. Tú intentas estar de unas 16 horas de ayuno, es decir, que lo que haces es que desayunas lo más tarde posible, cenas lo más temprano posible y en esas 8 horas que van desde un desayuno tardío a una cena temprana, que son 8 horas, están las otras 16 horas sin comer. Esto es otra pauta que se puede hacer un día en semana, por ejemplo. No todo el mundo la puede hacer, depende de cómo estés. Si tú estás como te veo yo a ti, perfecto, pues lo puedes hacer. Si una persona tiene problemas de azúcar o tiene problemas de tensión y tal, pues no se puede hacer. Pero esto es un ayuno intermitente. ¿Qué consigues? Primero, que en las 8 horas en las que tú estás comiendo, comes menos porque no tienes tiempo literalmente para comer. Y además, si tú desayunas y te pegas un buen desayuno tarde, a las 12, por ejemplo, pues dime tú las ganas que tienes de comer a mediodía, pues pocas, y de cenar también pocas. Entonces, eso se puede conseguir. Y las otras 16 horas lo que haces es reciclar. Esto es una cosa, el objetivo del ayuno intermitente es reciclar. ¿Qué pasa cuando tú un día no has ido al supermercado o te has ido de viaje y vuelves a tu casa y no tenías comida? ¿Qué es lo que harías tú? Pues te pones a buscar lo que haya, la sobra de lo que sea, y acabas limpiando la despensa. ¿Cómo? Pues nuestro cuerpo, cuando no le damos productos energéticos y necesitamos energía, saca toda esa energía de la basura. O sea, quema toda la basura que nosotros tenemos y produce. Si ahora, por ejemplo, necesitáramos tener calor y no tuviéramos calor y no tuviéramos ahora algo para calentarnos, entonces empezaríamos a buscar todo lo que tienes aquí y, lógicamente, hay unos libros muy valiosos, pues los libros no los vas a coger, pero si tú ves algo que te está molestando, allí ve un cartón, pues lo tiras y lo que haces es limpiar la mesa. Y entonces organizas tu cuerpo una vez a la semana. Una técnica buenísima. ¿Una vez a la semana solo? Una vez a la semana mínimo. Vale. Después cada uno en función de cómo esté. ¿Usted cuántas veces lo hace? Yo lo hago una vez a la semana. Las cosas semanales funcionan bien porque yo lo hago, por ejemplo, el viernes, y es una cosa que puedes organizarte, en fin, lo tienes organizado y todo. No siempre se puede. Cada persona, esto hay que adaptarlo. Las normas, digamos, de estilo de vida, siempre hay que adaptarlas a muchas cosas. Tu situación personal, tu capacidad económica, tus creencias religiosas, en fin, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no? Tenemos que personalizar, pero en términos generales yo diría que es saludable hacerlo una vez
a la semana. Y si te toca desayunar, ¿qué recomiendas desayunar? Entonces, desayuno. El desayuno, bueno, esto es un mito, lo que hay por ahí, y hay que luchar, y vosotros tenéis una responsabilidad para que vuestros seguidores sepan que esto no es verdad. Esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Es todo lo contrario. A ver, cuando tú desayunas muy fuerte, lo que estás provocando es que estés toda la mañana, esto me ocurre a mí y seguro que le ocurre a mucha gente, lo que pasa es que la gente no prueba el otro sistema. Cuando tú haces el ayuno y desayunas poquito, lo que te encuentras es perfecto durante toda la mañana. Salvo que aquí personalizamos, salvo que tú vayas a correr, vayas a montar en bicicleta, lógicamente tú necesitas ahí desayunar muy bien. Pero si tú vas a hacer, como hago yo, un trabajo, digamos, de sentarte, de hablar con la gente, no necesitas prácticamente ninguna energía. Todo lo contrario, cuando yo como mucho, desayuno por la causa que sea, desayunas más de lo que te apetece, porque vienen amigos, por lo que sea, pues esa mañana estoy mal. Primero, tu tubo digestivo funciona de una manera diferente, tu cabeza, todo funciona mal. Entonces tienes que hacer un desayuno ligero, un desayuno más ligero. Lo que yo recomiendo como fundamental, y volvemos al tema de comer poco, es lo que hacen los japoneses para comer poco. Ellos comen muy poco porque lo que comen les sacia. Entonces, ellos desayunan miso, sopa miso. ¿Habéis oído hablar de la sopa de miso? La sopa de miso, mira, la sopa de miso es algo como, yo lo comparo siempre con el vino. Tú observa cómo se hace el vino. El vino, coges una fruta, que es la vid, una uva, la pisas, además se le pone determinadas cosas y en ese momento entran hongos, entran bacterias, etcétera, y la dejas estar en agua durante un tiempo y eso fermenta. Es un proceso de fermentación. Y del proceso de fermentación del vino sale alcohol. Y el alcohol es lo que busca la gente normalmente y muchos otros antioxidantes, porque el vino tiene antioxidantes. El miso es un cereal, soja, la soya, un tipo especial, depende, hay muchos tipos de miso, es un cereal. Y ese cereal también ellos lo pisan, como el vino. Le echan cosas que son normalmente hongos, como se le echa hongos, como se le echa... Mira, hay mucha gente que no sabe que a la comida lleva muchos hongos y hay que tener cuidado. Al chocolate, por ejemplo, o al vino, etcétera, se le echan hongos para que tengan sabor. Entonces ellos le echan hongos y esos hongos no te los comes, sino que se fermentan y producen un ácido que se llama ácido dipicolínico, que sería un poco como el alcohol, pero que produce exactamente el efecto contrario al alcohol. Es decir, ¿qué produce el miso? Un efecto extraordinario sobre el apetito. Te quita las ganas de comer. Si una persona quiere perder peso, quiere mantener su peso, el gran problema es que comemos más de lo que debemos. O sea, yo te lo digo en mi caso. Bueno, yo te veo a ti fuerte, tú haces ejercicio, pero haces ejercicio y tú tienes que comer, lógicamente. Pero yo, que hago, ahora hablaremos del ejercicio, que hago el ejercicio que tengo que hacer porque no tengo más tiempo, me gustaría hacer más, pues estoy sentado y siempre como más de lo que debo. Entonces, ¿qué es lo que te hace comer más de lo que debes? Pues el hambre. Y cuando puedes picas. Entonces, si a ti tú tienes una sustancia que es el miso, el ácido dipicolínico del miso, que te bloquea totalmente el apetito, tú ya has ganado la batalla. Ya la has ganado. Porque tú comes, porque tú razonas y dices, bueno, yo tengo que comer porque hoy tengo que salir a correr, porque hoy tengo que hacer esto, y comes lo que te hace falta. Pero no comes nunca es que muchas veces comemos por automatismo y eso se debe básicamente al apetito. Entonces, el miso tiene 4 propiedades fundamentales. 1, te quita el apetito por un mecanismo químico, es decir, va al cerebro y te bloquea el apetito. Esto es una cosa curiosísima. Wow. Y esto se hace con animales y se prueba totalmente que es así. O sea, te quita el apetito. Prueba un día una sopa de miso. Mira, la sopa de miso se puede hacer muy complicada. Volvemos a lo de siempre. La capacidad... Si tú tienes dinero y tienes una persona que te prepare la comida, entonces te hacen un miso extraordinario, carísimo, pero que no se diferencia mucho. Yo tuve la oportunidad de hablar con... Roche, el dueño de Mercadona. El dueño de Mercadona. Y le comenté, pues estaba aquí como tú, hablando un día, y le dije, mire, usted puede cambiar España. Todo el mundo compra en Mercadona. Y lo que tiene Mercadona es que tú compras lo que hay ahí, porque no hay, ellos tienen sus productos, y tú tienes que acostumbrarte a esos productos, y si no, te vas a otro supermercado, que normalmente es más caro. Bueno, pues resulta que, digo, ¿por qué no ponen sopa miso? El hombre me hizo caso. Y si tú vas ahora a Mercadona, tienes el miso.
Entonces tú vas a Mercadona y tienes un miso que es bastante bueno. No es el miso perfecto, pero es un miso bueno y barato, sobre todo, que es una cosa fácil de... Vete a Mercadona y lo encuentras. Lo que pasa es que normalmente, como todas las cosas buenas, están en una esquinita donde nadie lo ve. Sin embargo, la Coca-Cola... Sin embargo, la Coca-Cola o las patatas fritas, los Pringles, los tienes ahí y te cobran 4 euros por unos Pringles, que eso es basura. Las patatas es otra de las cosas de los alimentos que llamamos antes antialimentos. Las patatas hay que intentar... Incluso yo puedo entender que tú te comas una hamburguesa, por ejemplo. Pero lo que no puedo entender es que te la comas con patatas. Pero claro, patatas fritas es igual que patatas cocidas, por ejemplo. Sí, la patata... Mira, ahora nos guiamos... el plato de comida, que hablamos antes de los idiomas, ¿os acordáis? De los idiomas saludables. El plato de comida se llama Harvard. Ahora se llama el plato Harvard. Entonces, si tú tecleas en internet y te vas a Harvard, verás que ellos recomiendan. ¿Qué recomiendan? Pues hay una serie de porciones, cuánto tienes que comer de proteínas, cuánto tienes de vegetales, etc. Y de hidratos de carbono te sacan a la patata. Es decir, todos los vegetales son buenos, salvo la patata. La patata es muy dulce, la patata provoca picos de insulina y lo que yo no quiero es que tú, ahora hablaremos de eso, de la salud, pero es que yo lo que no quiero, tú estás muy sano ahora, pero yo no quiero, tú puedes ser perfectamente diabético en 10 años y tener que ponerte insulina. Y tú vienes un día a mi consulta y si vivo, porque ya tengo unos años, y entonces coges y me preguntas, oye, ¿y por qué tengo yo diabetes? Digo, porque te has zampado patatas fritas durante toda tu vida, que te han subido la insulina y has requerido mucha insulina de tu páncreas, y si tú tienes una mala genética, acabas siendo diabético. En Okinawa comen mucho boniato. Entonces, sí, eso es otra cosa. El boniato sí se tolera, correcto. El boniato sí se tolera, pero lo que no se tolera es la patata, en fin, la patata frita. Bueno, pues seguimos con las propiedades del miso. Primero, te quita el apetito. 2, te desintoxica, te limpia. Mira, una de las cosas más interesantes es ver la piel de los japoneses y las japonesas. Sí. Parece de porcelana, no sé si habéis visto. Parece como usted, literal. Bueno, pues... parece japonés, pero pero ¿sabes por qué es? Pues por el miso. Porque te hincha el miso. Mira, claro. Entonces, yo pregunto una cosa. Mira, antes te comparaba alcohol y miso. Tú, si tienes un amigo, no a tu edad porque eres muy joven, pero si tú, a lo mejor el padre de un amigo, que tú sabes que bebe mucho, y te dice, mira, mi padre bebe mucho, mi padre está siempre, en fin, bebiendo. ¿Tú serías capaz de identificar a una persona que bebe mucho fácilmente? Se pone como blanco, amarillo la piel. Se pone la blanco amarillo, las venitas que te salen alrededor, la piel está muy untuosa. Yo creo que sí que sería capaz. El típico es el mendigo que tienes por ahí, ¿comprendes? Que está todo el día con el vino Simón, Don Simón y todo esto que se lo está viendo. Esa gente le cambia la cara muchísimo. Pues ¿por qué? Porque estás manteniendo una concentración de alcohol constante en tu piel. Wow. Sin embargo, los que mantenemos una concentración de miso constante, de ese ácido dipicolínico constante, pero es que además está sabroso, está buenísimo, pruébalo un día. Y además te quita el apetito, te desintoxica. Mira, hay un estudio muy curioso, yo lo estoy mandando ahora en ratitas de laboratorio, ratones. Los ponen en un pequeño pasillo y al final la ratita, con el estímulo de Pavlov, ella va y le da a la patita y se alimenta. En un pasillo le ponemos basura y en otro pasillo le ponemos miso. Y cuando pasan porque las ratas comen basura o miso. Cuando van a un lado, esto es triste, pero hay que hacer el experimento así, se les pone radiación. La misma que puede recibir una persona con cáncer, por ejemplo, para matar el tumor. Entonces le pones, cuando la ratita va por un lado, se le pone la radiación a una y a la otra. Y lo curioso es que cuando están los estudios, entra en internet y los verás, estudios incluso con biopsias perfectamente demostrados. La ratita que come miso constantemente supera la radiación muchísimo mejor que el otro. La radiación que se le pone es simplemente no para matarla, sino para provocarle. Lo mismo, mira, hay 2 enfermedades que son muy tristes y que debemos evitarlas. Pero claro, la gente al final pues no corrige los factores de riesgo, que son el cáncer de próstata y el cáncer de útero en las mujeres. Cuando está muy avanzado hay que operar y hay que poner radioterapia. Pero al lado del útero y de la próstata está una cosa que es el recto. Y el recto, cuando tú por muy bien que pongas la radioterapia, el recto se lesiona.
y entonces el recto se irrita. Y no hay nada peor para la calidad de vida que estar todo el día, esos pacientes están todo el día con la sensación de que tienes que ir al baño. A veces la habrás tenido, una cosa horrible, pero tienes la sensación de ir al baño como cuando tienes una gastroenteritis, y además cuando vas al baño no sale nada, ni hay nada, porque claro, cuando tú tienes que ir al baño y sale, pues te alivias, pero ellos están todo el día así. Pues mira, estamos dando ya el miso como coadyuvante, que se llama, es decir, cuando tienen que darle radioterapia con el miso mejora muchísimo esa enfermedad. Mira, o sea, propiedades que no hay que esperar a tener el cáncer para probar los beneficios del miso. Tómate una sopa de miso. Ahora, el miso, para que dé sus productos, su efecto, tiene que ser diariamente. No vale. Yo lo comparo con la ducha. Es decir, la ducha, ¿para qué te duchas tú todos los días? Pues para higiene, pues para no oler mal, para estar fresco también. Si tú has hecho ejercicio, una ducha te refresca y te alivia. Pero pregunto, si tú te duchas una vez a la semana, una vez al mes, ¿eso te sirve para algo? Desde luego para higiene nada, para olor nada, para... Entonces, la ducha es como el miso. Todos los días y tendrás el efecto todos los días. Entonces hay que tomárselo todos los días. Yo, de hecho, como el miso a veces es complicado de preparar, me traigo... Hay mucho miso, que he dicho de Mercadona, pero si tú entras en internet, hay muchísimos misos. Hay varias compañías japonesas, Kikkoman, inglesas, Clear Spring, que te lo mandan a casa hoy en día. Todo el mundo compra en internet y tú compras y tienes una tonelada de miso en tu casa al día siguiente. O sea que no hay excusa por conseguirlo. Hay muchos tipos de miso. Yo me llevo, hay desecado, hay uno que parece que es como el de Mercadona, que es una pasta de dientes, parece como una pasta de dientes. Tú imagínate un trocito de pasta de dientes que tú lo único que necesitas es agua caliente, como un Nescafé, le echas la pasta, lo remueves y ya está. Y el miso tiene la ventaja de que el miso le cabe todo, le puedes poner todo lo que quieras. Yo, para evitar rutinas, pues un día le pones brócoli, otro día le pones setas, le pones cosas saludables. Como un ramen. Exactamente. Lo que no le cabe nunca, un día se lo di a un paciente, le digo, le puedes poner lo que quieras, y se me olvidó decirle lo más importante, que es todo, y dice, oye, está... En Valencia se dice con unas pelotas, que son las pelotas de carne. Digo, está estupendo. Digo, bueno, claro, es que si tú al miso le echas albóndigas o pelotas de carne, pues aquello ha perdido totalmente el sentido. Entonces, todo menos carne. Y funciona muy bien. Tercera propiedad, desintoxicar. Y la cuarta, el tema de los probióticos. El miso lleva muchísimos probióticos. Que esto es otra de las cosas que si tú no lo tomas de forma natural, tienes que suplementarte. Tienes que conseguir los probióticos de alguna manera. Los probióticos, de hecho, es, junto con el colágeno, digamos, los dos suplementos que más pide la gente, porque son los peores, los que no podemos conseguir fácilmente. Entonces, una manera muy fácil de administrarte probióticos es ponerte una sopa de miso todos los días. Esto es una maravilla. ¿Y qué opinas de la suplementación? Bueno, la suplementación, si nosotros fuéramos capaces de comer, en ese sentido como los japoneses, tuviéramos una disciplina férrea, sobre todo el plato de Harvard que estamos diciendo, es decir, que comiéramos solo lo sano, que no comiéramos patatas, que no comiéramos pan, que no comiéramos carne, entonces no haría falta suplementos. Pero es que es muy poca la gente que puede hacerlo. Incluso yo intento hacerlo, pero te invitan a casa de un amigo, haces esto, haces lo otro y fallas mucho. Entonces tienes que suplementarte, hay que suplementarte. Entonces, hay algunos suplementos, los suplementos te ayudan muchísimo. Hay una escala que va desde los probióticos que estamos comentando, como el miso, que aportan muchos probióticos. Están el colágeno, que te ayuda no solo para el exterior, sino también ten en cuenta que colágeno hay en el hueso, colágeno hay en todos los órganos, es decir, esto es muy importante. Y sobre todo, el tema antioxidante. Ahí están el resveratrol, por ejemplo, que sí, por ejemplo, en la granada, en algunas frutas puedes encontrar resveratrol, pero son concentraciones tan pequeñas que realmente tendrías que comerte muchísimas granadas, muchísimas uvas para conseguir. Y la uva además tiene azúcar, entonces, claro, estamos quitando una cosa con la otra. Entonces sí que debemos. Y sobre todo lo que llamamos senolíticos, antioxidantes y vitaminas son fundamentales. Entonces, porque esto es muy difícil. Y claro, tomando los suplementos tú evitas el tener que llevar una dieta súper estricta, ¿de acuerdo? Sino que puedes permitirte un poco, digamos, saltarte un poquito la dieta y tener. En los temas de salud y de envejecimiento, no quiero dejar de pensar que hay tres actitudes
que son, la primera, simplemente llevar tener una actitud de higiene sobre la salud. Es decir, cosas que, aunque no estén demostradas que tienen un efecto positivo, lo hacemos porque somos seres humanos y queremos, en fin, tú, por ejemplo, ducharte, dormir, ahora hablaremos de esto, son cosas de higiene, es decir, todo el mundo sabe que eso hay que hacerlo. Pero después está otro punto, que es el que no solo quiere sobrevivir, está el que quiere, y en ese grupo me encuentro yo, el que quiere estar óptimo. Hay personas que en la facultad, cuando tú estudies en la facultad, tú estás, o vayas, o amigos o conocidos, el que va a la facultad, pues puede quedarse tranquilo aprobando el examen, que me parece muy bien. Yo además, me parece perfecto. Pero hay otros que queremos sacar el número 1. Entonces, claro, la diferencia y el esfuerzo entre unos y otros es muy diferente, a menos que tú seas más listo que los demás. Pero si tú eres como los demás, ¿cómo les puedes ganar la partida? Pues con más esfuerzo, básicamente. Y en temas de estudio, pues horas que tú le dediques al estudio. O técnicas de estudio, que son también muy importantes. Hay mucha gente que está estudiando muchísimo, ¿y qué pasa? Después no rinde. Dice, pero ¿cómo puede ser que estés estudiando 8 o 9 horas y después solo apruebes? Para eso estudia 1 hora. Hay gente, además, que lo hace muy fácil. Pues te ha fallado la técnica de estudio. Entonces, pero las técnicas, ¿quién se sabe las técnicas? ¿Uno se las sabe? No. Hay que preguntar al experto. Y hay que decirle, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por una razón muy sencilla, porque el experto ha tenido más tiempo para leer, ha tenido más tiempo para ver, tiene más tiempo para comparar. Pero por fortuna, pues digamos, esto que estamos haciendo nosotros ahora llega a la gente, y entonces yo no tengo que verte a ti, es que yo estoy viendo contigo a miles de personas que te están siguiendo ahora. O sea que yo realmente agradezco todo esto, porque realmente lo hacéis muy bien y la gente, pero tenéis que seleccionar muy bien el tipo de personas que dicen las cosas, porque no basta con hacer un cursillo para decir cosas. No basta con gustarte. Oye, es que a mí me gusta el ejercicio físico y por eso le voy a decir a la gente lo que tenga que hacer. No, no basta. Hay que hacerlo bien. Entonces tenéis que seleccionar personas que tengan realmente una capacidad demostrada y estudio porque todo esto lo estáis transmitiendo a la gente. Y ya sabes que muchas veces la comunicación puede ir desde la razón o puede ir desde la emoción. Y hay mucha gente que es muy lista y que te mete la emoción y no te mete la razón. Y se ha demostrado que la emoción gana a la razón. Entonces tú te ves una chica, te enamoras de ella y te da igual lo que haga, que te gusta. Sin embargo, tu padre se empeña en que la prima Pepi, que es con la que te querría que tú te casaras, no te gusta. Entonces es muy complicado, a pesar de que tú sabes que todos son ventajas, que vive cerca, que tiene dinero, que sabrá que esto, que le gusta a tu padre, que tal, pero a mí no me gusta. Entonces, ¿qué es lo más importante? La emoción. Y en la comunicación es exactamente igual. Entonces, si tú metes la píldora emocional, además es muy curioso, porque la píldora emocional se repite y la gente la coge y es bueno, además, es bueno porque así aprendemos, pero tiene que ir seguida con un razonamiento lógico y con un razonamiento en cosas como estas científico, es decir, que se haya demostrado, que se pueda y tal, e intentar combinar. Con independencia de que yo no me considero con el dominio de la verdad, es decir, la verdad es muy relativa y depende de muchas cosas, pero es más probable que alguien que ha estudiado mucho algo esté en lo cierto a que alguien que no lo haya estudiado, que puede ser que le toque la flauta y diga, mira, esto es así, y decida que es así, ¿de acuerdo? Entonces, pero no quiero dejar pasar los temas de alimentación, que era lo primero, calidad y cantidad, lo que hemos dicho, comer poco. Con el miso puedes hacer lo que los japoneses llaman el hara hachibu. Esto es una frase, yo la comento mucho en mi libro y lo he puesto famoso en el mundo, el tema de lo que es el hara hachibu. Y ahora todo el mundo habla del hara hachibu, que es la manera que tienen ellos de decir yo como poco. Hara hachibu. Hara significa tripa, panza, abdomen, estómago, tiene muchas traducciones. Hachi significa 8, es decir, lo de hara es fácil recordarlo porque tú habrás oído la expresión de harakiri, hacerse el harakiri o el harakiri. Realmente la H se aspira un poquito. Harakiri. Hacerse el harakiri. Hara es estómago, kiri
es lanza, entonces es meterse una lanza en el estómago, que es lo que se hace en el harakiri o el harakiri que se hacen los japoneses cuando están en el campo de batalla. Antes de entregarse al enemigo, se meten una lanza y se matan, se suicidan. Entonces es hara. Después viene pero esto no tiene nada que ver con el harakiri. Hachi es el número 8, los que te sigan y hagan artes marciales saben que Hachi es el 8 en japonés. Entonces, todo lo que es japonés, el 8 es Hachi. Se parece mucho, pero no tiene nada que ver, no tiene la misma raíz que el español. Hachi. Entonces, Hara Hachi significa, ellos están diciendo, no le metas al estómago más de 8 partes de 10. Anda. Entonces, quédate, busca el placer de quedarte con hambre. Esto es una cosa curiosísima y hay que aprender. Esto sí que hay que aprenderlo. Y no todo el mundo. Nosotros buscamos hoy la satisfacción. Hay 3 tipos de comidas. Los que comen, yo he hecho un experimento muy bonito, lo tengo publicado, en el que invito en una mesa con unas que son voluntarios, que colaboran, y todo el mundo en una mesa, son una mesa de 20 personas, todos, el 70% de la gente acaba al mismo tiempo de comer, pongas lo que pongas. Con distintos tipos de comidas, todo el mundo, si tú invitas a 10 amigos, tú verás como 7 terminan al mismo tiempo y acaban diciendo, bueno, ahora vámonos a jugar, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro. 7. Y después se quedan, el 30% se queda. Hay unos que acaban antes. 1, 1,5 o 2 de esos acaban antes. Y otro se queda comiendo más. Esto es una cosa curiosísima. Entonces, la mayoría de la gente come hasta que se sacia. Después hay otros, en los que me incluyo yo, que acabamos antes, porque yo hago el hara hachibu. Yo al 80% ya he acabado. Y entonces la gente sigue comiendo y yo he parado. No se dan cuenta, hay trucos, hay técnicas. Eso me ayuda el miso. Pero la gente intenta decirte, oye, ¿por qué no comes más? Esto es una cosa, es una lucha continua, ¿comprende? El no tener la tripita, el que yo no tenga tripa con los años que tengo, pues lo consigo básicamente decir, hara hachibu. No voy a comer más. Y ya está, si quieres, sigue tú comiendo. Entonces paro. Técnicas para parar, pues es hablar. Cuando tú estás comiendo, tú empiezas a hablar y la gente normalmente come mientras tú hablas. Y entonces ellos están encantados de escucharte, tú hablas, no comes y ellos sí comen. Y llega un momento en que el camarero se lleva los platos y tú, que has hablado, no has comido el 80%, el 20%. Pero bueno, esto es una persona que hacen el hara hachibu, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Todos. Y después está el que sigue comiendo hasta reventar. Es decir, siempre hay uno que no se sacia. Esto es un problema que además no es porque quiera, sino es por un problema de pérdida de control del apetito. Es decir, tienes que seguir comiendo, tienes que seguir. Y entonces ese es el que dice, bueno, voy a repetir el postre, voy a repetir esto, voy a repetir lo otro. Y siempre acaba. Entonces, intentar hacer el hara hachibu lo permite esto. Después está el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental. No cuando eres joven, porque a los jóvenes realmente os gusta hacer ejercicio y demás. Pero hay mucha gente, cada vez veo yo más gente de tu edad, que están sentados todo el día viendo series de televisión o videojuegos o cosas de estas, no se mueven en absoluto y tienen unos cuerpos tremendos y no hacen absolutamente nada de ejercicio. Entonces, hay que empezar desde muy joven a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? Al 50% el ejercicio cardiovascular y al 50% del tiempo que tú puedas disponer el ejercicio isométrico, es decir, el de fuerza. Tenemos que tener fuerza para... Una cosa curiosa es que cuando tú haces fuerza, tú transformas la grasa en músculo. Vale. Y entonces, cuando es la mejor manera de mantenerse en el peso. ¿Por qué? Vamos a comparar la grasa con un alimento. La grasa sería el pan y el músculo sería helado. Entonces, vamos a ver, dime tú, ¿qué energía necesitas tú para mantener fresco un trozo de pan, una barra de pan que hayas comprado hoy, esta noche, y la quieras tener mañana? ¿Qué energía necesitas para que eso se mantenga fresco? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Un poquito abrir el gasto energético, que es abrir una ventana para que eso esté más o menos fresco y no se caliente. Vamos con el helado. El helado, ¿qué necesita? Necesita un frigorífico, una nevera. Y con lo que vale la electricidad ahora, tú fíjate, toda la noche en la nevera, para mantener fresco el helado. ¿A dónde quiero llegar? Hay una cosa que se llama metabolismo basal, que es el número mínimo de calorías que tú debes tener
para mantenerte con vida. Entonces, el número de calorías que tú necesitas para mantener con vida la grasa es 4 por kilo de peso. Y el número de calorías que tú necesitas para mantener con vida tus músculos, porque si no se pierden, es 40. Ahora entiendes por qué yo estoy delgado. Porque yo no tengo grasa, nada de grasa. Cuando no tienes grasa, yo por la noche, mis músculos, como claro, una persona normalmente debe tener 25, 30% de grasa. Si tú tienes menos de 20 o 15% de grasa, todo es músculo para el mismo peso, lógicamente, y entonces eres 10 veces más eficiente para quemar tus calorías. Es decir, que si tú, en tu contexto, tú disminuye tu cantidad de grasa, aumenta el músculo y eres 10 veces más, quemas más. Es decir, yo por la mañana estoy muerto, tengo que comer y a veces como más de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Pues porque por la noche mis músculos, que los tengo y los activo todos los días por la mañana, están quemando energía para mantenerse en el volumen que yo tengo. Entonces, que es poco, porque no tienes que ser un bodybuilder, sino que lo que tienes es que mantener la fuerza suficiente para mantenerte los músculos. Además, la fuerza es muy importante porque los músculos se pierden. Yo tengo muchos compañeros míos que ya no tienen músculo, lo han perdido. Tú tienes bastantes músculos, pero lo importante no es tenerlo. Esto es como la fama, como vosotros. No es estar un día el primero en el Billboard. No, lo que tienes es que mantenerte durante muchas semanas en el top. Y para eso tienes que conseguir hacer un programa de ejercicios, preguntar a un experto. Hay muchos en España, muchísimos, y muchos tienen también podcasts y demás para seguirlos. Ejercicio tienes que hacer de fuerza y cardiovascular, ¿de acuerdo? El ejercicio de fuerza puede ser cualquier cosa. Yo recomiendo, cuando no se tiene muchas ganas y mucho tiempo, el mejor ejercicio de todos son las sentadillas. Las sentadillas van especialmente bien para las mujeres, sobre todo porque las mujeres tienen aparte el efecto añadido de querer mantener una figura mejor. Básicamente nosotros trabajamos el pecho, lo que queremos tener es hombros y pecho, y las mujeres lo que quieren tener es básicamente caderas, bien. Entonces, las sentadillas son un ejercicio muy bueno, pero bueno, cada uno, yo no te puedo decir a ti que hagas sentadillas si tú tienes un problema de rodillas, por ejemplo, no sé si has tenido una lesión o no la has tenido. Entonces, el ejercicio de fuerza, porque lo que no queremos es lesionarte. Uno de los problemas del ejercicio es las lesiones. Entonces, tienes que hacer el ejercicio acorde a tu capacidad, ni tampoco debes ir más. Y doctor, antes de profundizar en el tema del ejercicio, creo que, bueno, dos cosas. Podemos decir en un primer lugar la edad, para que la gente lo sepa. Y en segundo lugar, creo que una forma muy práctica de poder entender un buen día en la vida es si usted nos dijera cómo es un día en la vida en base a la función de hábitos de salud. Exactamente. Es decir, qué desayuna, cómo entrena, cómo se echa a la cama después, cuánto duerme. Eso es es correcto. Eso es otro de los terceros. El tercer punto que yo iba a comentar era el ejercicio, la alimentación. Y ahí hay, en ese, digamos, más triángulo, cuadrilátero, estarían, por un lado, cómo gestionas tus emociones, el estrés. Es muy importante gestionar el estrés. Vale. Y ahí siempre nos ganan los orientales. Entonces, yo intento, esto es una cosa que intento hacer todos los días, es pues tai chi, qigong, mindfulness, meditación, pranayama, yoga, todo este tipo de cosas que te quitan el estrés. Claro, todo depende del grado de estrés que tengas. Todos tenemos estrés y el estrés depende básicamente de tu resiliencia, de tu capacidad para resolver problemas. Un problema pequeño te puede dar a ti muchísimo estrés y el mismo problema a mí puede ser que no me afecte. Entonces, también tenemos que verlo. Pero hay que gestionarlo, pero hay que gestionarlo bien, hay que hacer una agenda y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué problemas tengo yo? Me preocupa esto, lo otro, lo de más allá, y qué soluciones voy a plantear. Hay que hacerlo de una forma profesional. Claro, cuando tú haces las cosas de una forma profesional, obtienes resultados óptimos. ¿Cómo lo haces tú exactamente? ¿Lo pones en una agenda? Exactamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y cuáles son las soluciones que debo tener? Y si tengo, en función de lo que tenga. La respiración funciona siempre, ¿eh? La respiración es el elemento más fácil, el que yo le recomiendo a todo el mundo, que se llama pranayama, que son, digamos, los rudimentos del yoga, el respirar de una forma consciente con el diafragma. La gente que no sabe respirar, respira normalmente con los intercostales. Mira, cuando yo era un médico joven, he visto mucha gente que iba a urgencias. ¡Ah! ¡Que me ahogo! ¡Ay! ¡No tengo aire! ¡Ah! ¡Que no tengo aire!
Y claro, si tú vas inspirando y tú vas subiendo el diafragma y vas moviendo los intercostales, lo que consigues es como el émbolo de una jeringuilla. Si tú imagínate que somos como una jeringuilla, el émbolo va subiendo, subiendo, subiendo y efectivamente llega un momento en el que no puedes respirar y te ahogas. Y esas van, digo esas porque suelen ser más mujeres que hombres, acaban, pero también muchos hombres que van con una crisis de ansiedad por estrés. Una crisis de ansiedad y piensan que tienen una enfermedad y lo que tienen es estrés. Y lo que hay que decirles es que respiren con el diafragma. O sea, hay que bajar ese diafragma. Es muy fácil. Como si fueras a ir al baño. Como si tú fueras a ir al váter. Cuando tú vas al baño tienes que bajar el diafragma para que aquello salga. Si no, no sale. Entonces tú haces lo mismo que si fueras a ir al baño. Con cuidado, tienes que ir al baño primero porque si no puedes... puedes tener problemas. O sea que lo primero es evacuar, ir al baño. Esto sí que es una de las costumbres fundamentales. Pero para eso hay muchas mujeres también y hombres. Las mujeres tienen más problemas de estreñimiento que los hombres, en mi experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar probióticos, trabajar tu salud digestiva. Hoy le damos muchísima importancia a la salud digestiva. Y toda la salud digestiva depende de... Y además no hay nada peor que estar todo el día con el dolor de estómago. Tú imagínate si yo ahora mismo, que estoy hablando contigo, en vez de tener ahora mi estómago limpio, plano, sin ningún problema, porque estoy bien evacuado, bien comido, etc., yo estuviera ahora mismo con un dolor de estómago. Tú primero lo verías en mi cara. La cara de estreñido, que además lo dices muchas veces, ¿no? Tienes cara de estreñido. Pues es que se nota, estás mal, no puedes hacer nada. Entonces, tienes que trabajar eso. ¿Cómo se trabaja? Pues con una alimentación sana, abundante en fibra, abundante en agua, etc. Y, por supuesto, con los suplementos adecuados. Si es que tú no puedes comer bien, pues tienes que tomar fibra, tienes que tomar... ¿Algún sitio donde recomiendas comprar suplementos? Bueno, yo recomiendo, ahora mismo aquí en España tenemos un laboratorio en el que yo estoy además participando, que es Cobo. Es un laboratorio, a mí me gusta mucho por varios motivos. Primero, porque es español y tenemos que, trabajar lógicamente las cosas que hacemos nosotros. Lo segundo, porque el tema de los suplementos hay que tener mucho cuidado, porque no es todo lo que te dicen. Hay muchos estudios en los que demuestran productos que puedes entrar en internet y comprar productos chinos, productos que además nunca sabes de dónde son. Mucho cuidado con los productos chinos, mucho cuidado con los productos de la India, muchos productos porque ellos no tienen los controles que tenemos en Europa. Claro. Es decir, no tienen ningún control. Por eso son mucho más baratos, pero te dicen, primero, no tienen lo que te dicen. Yo he hecho algún estudio sobre esto y he visto que muchas veces los suplementos de estos países, con independencia de que hay algunos productos buenos, no quiero decir que en general, pero bueno, se ve mal. Entonces, nosotros ahí en Cobo se garantiza que el producto que pone es lo que es. Esto ya es un éxito. Pero lo segundo, no basta con que el producto esté. Que en teoría, lo que hablábamos antes de que teóricamente sea pues un producto bueno, etcétera, sino que sea de la máxima biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es cuánto de lo que yo me tomo soy capaz de absorber. La biodisponibilidad depende, mira, cualquiera de vosotros va al cine a ver una película. Las mismas horas, la misma edad, más o menos lo mismo, y yo después te pregunto a ti, oye, ¿tú sabes cómo se llamaba la hija del protagonista? Y tú dices, no me acuerdo. Y tú me dices, Pepi. Es decir, has visto cómo has estado sometido a la misma información, pero tú has absorbido la información y tú no. Vale. ¿Por qué? Porque en ese momento te levantaste, en ese momento miraste para otro lado. Entonces, los productos de suplementación tienen muchísimas interferencias y para conseguir que se absorba muy bien hay que hacer unas fórmulas, se llaman galénicas, de liposomados, es decir, se ponen unas cápsulas. Esto es una cosa muy compleja farmacológicamente hablando y ahí conseguimos mantener la máxima biodisponibilidad para dar la mínima dosis, porque después hay otro problema y es que te puedes intoxicar. Es decir, no conviene tomar tampoco dosis elevadas de las cosas, hay que tomar la justa medida de lo que necesitas y eso lo consigues con un producto que sea lo que es y que esté de una manera biodisponible, de la manera correcta. Entonces consigues la mínima dosis con la máxima capacidad de absorción. Y esto con estudios comprobados, etc. Doctor, una pregunta. ¿Hay algún tipo de suplemento que creas que necesitamos cualquier persona normal? Sí, hay básicamente personas normales. Empezamos por los probióticos. Los probióticos, si tú no eres capaz de hacer una dieta perfecta, necesitamos.
que es la mayoría, Claro. si es que no nos da tiempo, por ahora mismo no nos da tiempo. Entonces, los probióticos te mejoran la salud digestiva y cuidado, que ahora le estamos dando mucha importancia, ya lo he dicho antes, al eje, por ejemplo, cerebro. Hay aproximadamente un 20% de neuronas en el intestino. Entonces, comparado con el 80% que hay en el cerebro y en el cerebelo. Es decir, que el intestino, antes pensábamos que no tenía neuronas y tiene neuronas. Entonces, ¿esto qué explica? Que situaciones de estado de ánimo como depresión, ansiedad, bipolaridad, hiperactividad, están relacionadas con lo que comemos. Wow. Clarísimo, pero es que esto lo veo yo todos los días. Entonces, mira, gente autista, a los autistas les estamos dando, por ejemplo, dieta sin gluten, que esto es otro de los, digamos, no antialimentos. No quiero decir que el gluten es un antialimento, porque hay mucha gente que tolera, pero hay bastantes personas que tienen intolerancia o clara alergia al gluten. Pues cuando le haces a una persona una dieta sin gluten, por ejemplo, a un autista, te sorprende de que mejoran muchísimo. Muchísimo. A una persona con ansiedad, a una persona con problemas digestivos. Entonces, el eje intestino-cerebro es clarísimo, y ya hemos dicho, acabamos de decir, que las emociones es algo muy importante. Y tú, puede ser que estés bien. Tú imagínate que tú intentas controlar tus emociones, pero te tomas 3 cafés todos los días, o 4, o 5 cafés. Pues por mucho que tú intentes controlar las emociones, estarás temblando, estarás mal. Entonces, el eje intestinal es muy importante. Ese es el primero. Yo controlaría muy bien. Después tenemos... Una cosa, ¿probióticos a qué hora del día? Bueno, los probióticos normalmente por la mañana. Vale, por la mañana. Pero también depende. La mañana tiene una ventaja, y es que yo intento hacerlo de forma práctica. Se nos olvida, es algo muy curioso. Se nos olvida muchas veces tomar los productos. El gran problema que tienen los suplementos es que la gente, en mi experiencia, es que dice, mira, se me ha olvidado tomarlo hoy, se me ha olvidado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque pues, no has seguido una rutina. Qué importante es tener la rutina de decir, bueno, me lo tomo. Y todos, tengas la edad que tengas, hagas lo que hagas, todos los seres humanos lo que tenemos en común es que por la mañana desayunamos normalmente en casa. Yo no sé dónde comes tú, dónde cenas, pero sé que desayunas en casa. Porque uno desayuna en casa siempre. Entonces, es muy fácil tener tu aparatito, tu cajita, lo que sea, para ponerte y desayunar. Y cuando tú tengas tu rutina de desayunar, tu miso, si es que me sigues después de ahora, sigue el miso y verás tú. Juro que lo primero que hacer es comprar suplementación y miso. Bueno, pues eso, tú te tomas tu miso, y con el miso te tomas tu probiótico, te tomas. Otra cosa que debemos tomar. El resveratrol lo recomiendo yo mucho. El resveratrol es un antioxidante. Vale. Nos oxida mucho. Tú ten presente qué es la oxidación. La oxidación es, tú coges una tacita de plata o una tetera de plata y tú déjala estar. Y verás tú cómo con el tiempo, pero en un día o 2, se te pone la plata negra. Negra. Y normalmente, ¿qué es lo que hace la gente que tiene plata? Pues coge con una bayetita y pasa, y lo limpia y lo pasa y tal, para mantenerla. Si ese es tu cuerpo y la plata es tu cuerpo, tú para mantenerlo impecable, pues puedes usar la plata. Pero si no tienes la bayeta, normalmente lo que hay que usar es, si tú quieres tenerla óptima, es decir, quieres que aquello brille como, en fin, tienes que echarle algún producto. Y esos productos... te lo echas, le pasas después la bayeta y te queda, pero impecable. Pero es como una mesa. Tú, si quieres limpiar, la mesa la puedes limpiar con un trapito, o pues, que es lo que hacemos todos, nos duchamos, comemos lo que podemos, etc. Pero si tú quieres realmente que la mesa esté impecable, tienes que echarle un poquito de algún producto, no muy fuerte, que sea capaz de mejorar el brillo. Pues estos son los antioxidantes. Los antioxidantes lo que hacen es mejorar el brillo. Entonces, no son absolutamente imprescindibles a vuestra edad, pero sí que mantienen, si tú quieres, y cuando digo la mesa, estoy diciendo el cerebro, tú necesitas el cerebro al 100% para hacer lo que haces y para hacer muchas cosas más. Necesitas tus emociones al 100%, necesitas tu hígado, tus músculos, tu vista al 100%. ¿Por qué renunciar al 100% cuando lo puedes, no quedarte con el 80%? Sin obsesiones, sin obsesiones. Esto también depende de... No quiero decir que la gente que no tenga la capacidad para llegar al 100% esté mal, ¿no? Tú apruebas el examen y ya está. Pero yo esto lo recomiendo a la gente que quiere realmente estar mejor y que quiere prevenir, porque ya antes lo comentábamos, lo que es la salud. Al principio la salud era simplemente ocultar el síntoma, es decir, tú, por eso la gente joven nunca ha ido al médico y nunca va al médico, cosa que es un error, un error.
Es decir, no debe, estoy hablando dependiendo de qué tipo de médicos. Médicos como yo. Me refiero a que tú al médico vas cuando te duele la cabeza, cuando te duele el pie, cuando tienes diarrea, cuando tienes esto, para que el médico te dé y te solucione el problema. Claro. Esa es la medicina primitiva, eso ya está abandonado, eso es un fracaso. Después, esa es la medicina que se llama 1.0. Después tenemos la medicina 2.0. La medicina 2.0 es cuando tú te preocupas por qué es lo que está ocurriendo. Prevenir antes que curar. Bueno, sí, pero esa sería un poquito diferente. En la segunda es, fíjate que tú me has venido a mí con un dolor de cabeza, o tú no has ido al médico y te has tomado una aspirina y se te ha quitado el dolor de cabeza, pero tú no te has preocupado porque eso sea un tumor, o porque eso sea un aneurisma, o porque eso sea una migraña, o porque eso sea un déficit de DAO, que es algo intestinal que te está provocando más histamina y que te está provocando dolor de cabeza. Tú no te preocupas, te la quitas. En la medicina 2.0 tú vas al proceso. Es decir, ¿qué me está pasando? No basta con quitar el síntoma, sino el proceso. Entonces, tú vienes a mí y me dices, mira, yo cada vez que como champiñones me da un dolor de cabeza tremendo, o cada vez que tomo vino tinto me da un dolor de cabeza tremendo. Entonces yo no te doy una aspirina, te digo, anda. Esto se debe a que la histamina la genera y te provoca tal, y yo voy buscando. O si tienes un tumor cerebral, pues oye, hacerte un escáner e intentar ver qué es lo que hay detrás. Y yo te curo el tumor cerebral, te operamos, pero claro, operarte un tumor es una cosa seria, es una cosa complicada. Quitarte lo otro también es complicado. Entonces, ¿qué es el 2.0? Está superado ahora mismo, estamos en la medicina 3.0. Esta es la que hago yo, la 3.0, que es olvidarte del síntoma, olvidarte incluso del proceso, pero identificar el riesgo. Entonces, antes de que tú enfermes, y ahí entra un poco lo que tú decías de la prevención, pero es en el sentido de identificar el riesgo. Entonces, vamos a ver, si yo veo, por ejemplo, que tú yo veo, por ejemplo, que tú tienes un problema de rodilla, yo diría, ten cuidado cuando conduzcas, porque a lo mejor un día no puedes meter la marcha. Si a ti se te queda enganchada la rodilla, se te puede quedar, no conduzcas. Y a lo mejor con eso te salvo la vida, porque no tienes un accidente. Tú un día tienes que frenar por cualquier motivo y tú se te queda enganchada la rodilla y no puedes frenar. Tienes un coche magnífico, pero no puedes frenar. Y entonces se te queda enganchado. Eso lo he vivido yo con algún paciente. Y entonces te matas. Entonces, si tú ves que tiene la rodilla, dices, oye, trátate la rodilla, opérate la rodilla, haz esto, o no conduzcas hasta que tu rodilla no esté bien. Eso es prevenir e identificar el riesgo, cuantificarlo, y una vez que lo has identificado y cuantificado, pues puedes prevenir en teoría, fíjate, en teoría, igual que hablamos antes de la genética, en teoría yo podría prevenir todas las enfermedades. ¿Pero qué habría que hacer? ¿Revisiones constantes? Claro. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Tienes que hacer, esto está muy de moda ahora, que es el intentar controlar todos tus parámetros antes de que estén mal. Y en el momento que están mal, intentar modificarlos. Esto es lo que se llama el biohacking ahora. Es decir, que tú te miras perfectamente, no es que te mires al espejo y digas estoy perfecto, no, es que mires tu pulso, mires tu capacidad pulmonar, mires tu capacidad. Pero claro, esto requiere tiempo y la gente pues no está por la labor de eso. Y la salud no es algo que sea ahora el parámetro fundamental. Yo estoy viendo cada vez más que la gente joven empieza a preocuparse por su salud antes de enfermar. La gente mayor, todo el mundo se preocupa por su salud. Cuando tú le preguntas a una persona de 60 años, de mi edad, ¿qué es lo primero que tú quieres? Y tú le pides a los reyes, es salud. Pero cuando eres joven no pides salud, pides otras cosas. Entonces, pero es exactamente el mismo problema. Y si nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. 120 años, eso está estudiado. El diseño es de 120. 120 años en los que hay una obsolescencia. Es decir, la obsolescencia nunca es... Mira, yo me he comprado un coche eléctrico hace poco y resulta que me dijo, yo voy mucho a Madrid, de Alicante a Madrid, y yo necesito pues 500 kilómetros de autonomía. Y entonces el coche que compré, le dije al que me lo vendió, digo, si tú me das 450, 500 kilómetros de autonomía, lo compro. Pero yo lo que no quiero es parar en la mitad... a conectarme a porque no hay en muchos sitios, no hay todavía enchufes eléctricos y cosas de estas. Y me dice, no te preocupes, que eso es 500 kilómetros.
Bueno, compré. El primer día que fui, me quedé en la mitad del camino. Me quedé así. Y digo, pero ¿esto cómo puede ser? Llamé inmediatamente, fui, protesté y digo, yo te voy a devolver el coche porque me has ofrecido 500 kilómetros y todo. Cuando leo y me dice el hombre, mira, ibas a 80 kilómetros por hora. Y digo, no, iba a 120. Y dice, amigo, eso es a 80 kilómetros por hora que te dije. ¿Ibas solo? No, hombre, iba acompañado, íbamos 3 personas. Hombre, claro, pero es que la autonomía era para una persona. ¿Y llevabas alguna maleta? ¿El coche iba con carga? Sí, claro, 3 maletas. Uy, ¿qué más quieres? Digo, ya has hecho 200 kilómetros. Con eso quiero decirte que la obsolescencia habla de un 80% máximo. Si los 120 años que tenemos, 120 años sería si tú vivieras perfecto, con todo impecable, vivirías 120 años. Pero como no somos capaces, normalmente estamos sobre los 80 o los 90 años. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Es decir, que no realmente la longevidad, yo estoy enfocado más no en aumentar los años de la gente, sino en mantener, en conseguir lo que conseguí con mi madre. Mi madre murió con 90 años, pero es que nunca había ido al médico. Bueno, lo tenía en casa, pero nunca enfermó, no se operó. Normalmente una persona de 90 años debe tener, en mi experiencia, por tener un medio, mira a tu abuela, 4 operaciones, como mínimo 4 operaciones. Que si las cataratas, que si la próstata, que si que si el otro. Por lo menos 4, la apendicitis, no hay quien se la quite nadie. Entonces, si tú eres capaz de llegar a los 90 años sin operarte, sin tener que tomar una ristra de productos químicos todos los días, pues eso es lo que estamos buscando ahora mismo. Calidad de vida, es decir, añadir vida a los años más que años a la vida. Y eso se consigue, pues, básicamente siguiendo esos protocolos. Pero no quiero dejar de que se nos pasen los otros protocolos, que eran la alimentación, el ejercicio, la gestión de las emociones, el sueño. El sueño es muy importante. Vamos a hablar un momentito del sueño. Mira, sueño forma parte muy importante del control de las emociones y, lógicamente, tu capacidad física. Si tú no duermes, no puedes rendir físicamente, y si tú no duermes, tienes hambre. Mira, este truco me lo dio un camionero. Sí. Me lo dio un camionero muy claro. Mira, el camionero tenía una enfermedad que se llama apnea del sueño. No sé si la habéis oído. Hay gente que ronca muchísimo, están gorditos, roncan muchísimo y se quedan dormidos en el camión. Entonces, una persona, pero no sé si tenés algún familiar o amigo que son de estos que van por la autopista y tienen que parar, como cuando tú vas porque no has dormido el día anterior y dices, tengo que parar, pero claro, en una autopista no puedes parar, tienes que esperar 20 kilómetros o 30 para encontrar una estación de estas. Entonces me dijo, y le digo, oiga, tenga cuidado porque usted, identificando riesgos, identifique el riesgo y le digo, usted se va a morir, va a tener un accidente, se va a quedar dormido en el coche, en el camión y va a matar a un montón de personas. Y me dice, no, yo no me quedo dormido nunca. Digo, ¿y cómo lo consigues? Digo, le voy a dar el truco. Fíjate tú que muchas veces se aprende más de la gente sencilla que de la gente. Y mira, he aprendido a hacerlo. ¿Cómo? Comiendo pipas. Y el tío tenía un paquete de pipas de esas del piponazo, de las grandes, y se ponía al lado, y el hombre, porque hay un reflejo que hace que nadie se queda dormido comiendo. Nadie. Tú inténtalo. Tómate un helado. No te vas a quedar dormido nunca. El día que tú tengas realmente esa sensación de que te vas a quedar dormido, tú te pones a comer cualquier cosa y nadie se queda dormido hasta que se acaba la comida. Nadie, porque es un reflejo fundamental, que es que nadie puede quedarse dormido comiendo. ¿Pero cuánto debería dormir una persona normal? Entonces, dormir. ¿Cuánto? Perfecto. Dormir. Tienes que dormir un mínimo. Esto se mide a la semana, a la semana. ¿Por qué a la semana? Porque la vida, tú y yo y la mayoría de los humanos, tenemos una vida durante el fin de semana y otra vida diferente durante los días de trabajo o de estudio, etcétera, según lo que seas. Entonces, se ha demostrado que tú puedes compensar unos días con otros. Entonces, puedes compensarlo de tal manera que el fin de semana puedes sumar. Entonces, mínimo, para dormir 40 horas a la semana. 40 horas a la semana, idealmente 50 horas a la semana, y nunca más de 60 horas a la semana. El que duerme más de 60 horas a la semana también tiene un problema. Normalmente tienen depresión, están enfermos, les pasa algo. Tú no puedes dormir 60 horas a la semana, es una barbaridad. Entonces, lo ideal es 50. 50 es 7 por 7, más o menos. Es decir, si son 7 días, 7 horas. Pero si tú un día, por ejemplo, duermes 5 horas, no pasa nada. Y el fin de semana duermes 9. O sea, que es compensar
Pero el día, aquella semana que tú no seas capaz de dormir 40 horas, entonces pagas. Pero además es una hipoteca y no te devuelven nunca el dinero. ¿Qué consiste? Pues en problemas de músculo, pierdes cerebro, pierdes capacidad general y tu situación se deteriora bastante, sobre todo la cognitiva, ¿eh? O sea, que esto es muy bien estudiado. Doctor, Entonces, tú que has estado en Japón, ¿qué has aprendido de los japoneses a la hora de dormir? bueno, a la hora de dormir, ellos consiguen, lógicamente, cuidado que dormir, una cosa son en las horas en las que duermes, pero lo mismo que hablamos de la biodisponibilidad de los productos, no son las horas que duermes. Es que es la calidad del sueño. De ahí volvemos al biohacking. Claro. Ahora, mira, yo recomiendo dos cosas, que es hay una aplicación en la que te muestran los ronquidos que tienes. Porque mucha gente, yo te digo a ti, tú roncas, y tú me dices, yo no ronco. Porque claro, uno no se oye sus propios ronquidos. Y a veces dice, oiga, no, es que es imposible, y si tú te das cuenta. Y la pareja dice, no, es que mi pareja me dice que no duermo, que no ronco. Pero digo, bueno, ¿cómo te va a decir tu pareja que roncas si tu pareja está durmiendo? Es decir, que cuando tú duermes no lo sabes. Entonces, es la calidad. Para esto hay muchos aparatitos. Hay relojes inteligentes ahora muy baratos, hay anillos más caros. Hay aplicaciones en el teléfono móvil que te pueden medir la calidad del sueño, o puedes utilizar aparatos muy complejos, que son los que utilizo yo en la clínica, para saber exactamente si te mueves, si no te mueves, si respiras, si no respiras, pero no hace falta eso. Entonces, tienes que tener la calidad. Entonces, tienes que evitar, para eso, básicamente, tienes que evitar sus productos que te estimulen y que te impidan el sueño. ¿Cuáles son ellos? Pues el café, el alcohol, que el alcohol te puede dormir, pero te puede también activar, etc. Hay muchas sustancias que hay que evitar y sobre todo el estrés. Y lo que consiguen ellos es un perfecto control sobre las emociones y un perfecto control para el sueño. La cama también es muy importante, eso podríamos hablar muchísimo tiempo, la situación de la cama. Hay una propiedad que a mí me gusta mencionar y que la gente olvida, que es el magnetismo. El magnetismo es algo que la gente no le da mucha importancia. ¿Cómo te demuestro en qué consiste el magnetismo? ¿A ti te ha pasado alguna vez que estás en el coche con las ventanas cerradas? Es decir, que no te oyen, no hay manera de comunicarte. Y el cristal es transparente, o sea que puedes ver a la persona, pero miras a una persona fijamente y normalmente una chica guapa, coge y se da la vuelta y te mira. Y dices tú, ¿cómo es posible que esta chica se haya dado cuenta de que yo la estoy viendo? Entonces, no puede ser que ella te haya oído, porque hay dos ventanas. No se puede, su coche y el tuyo. No hay contacto visual, porque ella está mirando hacia adelante y no te puede ver. Nosotros no podemos ver de lado, de momento. Entonces, ¿cómo has conseguido? No hay olores, porque hay también hormonas, feromonas. Las feromonas es algo que tú no nos damos cuenta, pero cuando tú estás con una chica que te gusta, inmediatamente empiezas a soltar unas feromonas, y si la otra responde, entonces las feromonas se unen y entonces ese es el amor, ¿comprendes? Y eso surge. Entonces las feromonas podrían ser, pero no son feromonas, porque tú estás en un cubículo. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues no tenemos todavía muy claro qué órgano es. Hay algunos animales, los delfines, por ejemplo, que tienen detectores de ultrasonidos, etcétera, que nosotros sería el sexto sentido que estamos buscando, y yo lo estoy buscando siempre. No lo encontramos, pero debe ser magnético. Sí, debe ser magnético, porque tú tienes una brújula aquí a mano. ¿No te gustan las brújulas? En el móvil tenemos una así. ¿Tienes una brújula? Sí. Pon la brújula, mira. Entonces, es un ejemplo muy curioso de cómo funciona el magnetismo, porque es que la única explicación a lo que yo te he dicho tiene que ser magnetismo. Tú observa dónde estamos aquí. Estamos en una habitación cerrada. Y sin embargo, haga lo que haga yo con tu teléfono, siempre señala el norte, siempre señala el mismo sitio. Tú ves cómo se da la vuelta independientemente de lo que yo haga. ¿Qué pasa? Que las ondas magnéticas de norte y de sur atraviesan las ventanas, como la radiografía, la atraviesan. Entonces, la única manera de que yo pueda comunicarme con alguien a través de un cristal y sin que me oiga ni me huela, es con una onda magnética. Yo le estoy mandando una onda magnética y ella la está recibiendo, y por eso nos comunicamos. Pero no se ha identificado bien, es la única explicación. Entonces, es muy curioso. Pues todo esto
Entonces, yo propugno cuando la gente duerme mal, porque viene mucha gente a consultarme porque duerme muy mal. No hay nada peor que dormir mal, ¿eh? Es malísimo, es malísimo. Sobre todo, dormir mal es malo para el envejecimiento. O sea, que te mueres antes, está clarísimo, demostrado. Pero para tu calidad de vida es tremendo. No sé si habéis tenido un día una mala noche, pero eso es tremendo. Yo soy súper sensible a dormir mal. Claro, Él se despierta hasta con hambre. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es porque tienes músculo. Entonces, claro, esto es lo que te he dicho. Exactamente. Claro. O sea, que tú tienes músculo, tú has hecho muchísima gimnasia, tú has practicado, tú te has movido y tú has quemado tantas calorías, tú has sido 10 veces más eficiente que tu amigo. Y entonces tú estás con tú has quemado un montón de calorías y claro, tú tienes que comer, él no tiene que comer nada. Entonces tú sí. Por eso es muy importante hacer ejercicio. Pero claro, en la medida de que puedas regularte. También levantarte a comer no es bueno. No. Entonces no es bueno, pero sí que tienes que aguantar toda la noche. Entonces, la postura de la cama, por ejemplo, el despertarte con la luz, esto es buenísimo, pero hoy en día en las ciudades no tenemos esa posibilidad de que la luz... La posición ideal es que si tú te pones norte-sur, que a la izquierda, es decir, de occidente, te empiece a llegar el sol. En fin, hay unas posturas adecuadas. ¿Y es verdad que es mejor que tener la cabeza hacia el norte? ¿Los gatos duermen con la cabeza hacia el norte? Sí. Eso es la ideal. Y eso los japoneses lo hacen. Es decir, te pones al norte, tienes la cabeza norte y los pies sur. Eso es la situación perfecta. Norte-sur. ¿Y por qué es eso? Sí, bueno, básicamente porque estás alineado con el magnetismo. Hay un constructor de camas español, muy bueno, valenciano, que lo he conocido yo y que de una startup, esta de buscar la mejor cama del mundo. El hombre está obsesionado por la mejor cama. Justo hace poco nos hablaron de una... Se llama Jogo. Jogo, exacto, mira cómo lo sabes. Son unas camas de 50.000 euros, ¿no? Sí, bueno, son camas carísimas, solo camas que se puede permitir muy poca gente. ¿Pero ¿de qué están hechas? ¿De lingotes? ¿Tú sabes lo que tienen? No, tienen un campo magnético abajo. Hostia. Un campo magnético. Entonces, están alineadas magnéticamente, entonces todo eso vale mucho dinero. Entonces, se alinean magnéticamente. Mira qué curiosidad que conoces a los de Jogo. Pero porque justo tuvimos un podcast con una experta en sueño y nos habló de este las proyecto. camas de Jogo. Sí, y están ya, y yo las tengo allí en mi clínica. Yo tengo cama Jogo. ¿Y en su casa? Sí, no, yo no duermo en la cama Jogo, pero se la tengo a ellos. La cama Jogo, lo que pasa, el problema de la cama Jogo es que requiere unas dimensiones importantes, entonces no todo el mundo puede tenerlas. Y ahora mismo las tenemos, las estamos usando con, digamos, las personas que están durmiendo allí en la clínica, pero yo no descarto, creo que es una buena opción. Lo que pasa es que es cara. Entonces hemos dicho nutrición, hemos dicho deporte, hemos dicho estrés, gestión emocional, hemos dicho sueño. Y nos quedan 3 muy importantes. Vale, que son, y terminamos con eso. Por una parte, la salud digestiva, que ya lo hemos dicho por encima, la importancia de probióticos, alimentarte correctamente, en calidad, en cantidad, etc. Después está el tema hormonal. Las hormonas. Las hormonas a vuestra edad no son muy importantes porque normalmente es raro que fallen. Hay gente que tiene pocas hormonas. Pero conforme las mujeres, sobre todo cuando llegan a los 40 años, 45 años, las hormonas empiezan a declinar, pero de una forma espectacular. Y entonces empiezan a haber muchos cambios, muchas molestias, que además yo me encargo de corregir. Es decir, antes de que la mujer entre en menopausia, lo que hago es que les sustituyo las hormonas, pero con una técnica única, que es la técnica de hormonas bioidénticas. O sea, son hormonas bioidénticas que son químicamente idénticas. Nunca pasarte, nunca más de lo que tengas que tomar. Combinando estrógenos, progesterona, testosterona en su justa medida. Y, por supuesto, con la vía transdérmica. Nunca inyecciones, nunca pastillas, sino la vía transdérmica. La vía transdérmica tiene una ventaja con las hormonas, que consiste en que el gran problema de todo lo que le metemos al cuerpo es el hígado. El hígado, además, cada uno tiene el hígado diferente. Hay gente, por ejemplo, que el café, ¿tú cuántos cafés te puedes tomar? ¿Cuál es la última hora a la que te puedes tomar un café para no despertarte por la noche? Pues hay gente que es a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, pero hay gente que se puede tomar un café a las 10 de la noche y dormir. Yo he tenido mucha gente que le digo, oye, no tomes mucho café, no tomes por la noche, sino, pues, si es que a mí no me afecta en absoluto. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una enzima en el hígado que se encarga de la limpieza de todas las toxinas. Y te puede quitar. Con el alcohol pasa lo mismo. Con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Hay gente que se puede beber una copa
Y una copita ya empieza, con la segunda copa empieza a decir tonterías y empieza a notarse que le está haciendo efecto. Y hay gente que se puede tomar media botella de vino que me encuentro, no noto gran cambio. Es decir, ¿qué pasa? ¿De qué depende eso? De tu hígado. Entonces volvemos a lo mismo. Las toxinas tendrán las hormonas, cuando tú te las tomas, según el hígado que tengas, te pueden subir muchísimo y te pueden dar problemas. Pero las hormonas, y cuidado, cuando hablo de las hormonas sexuales, también está la hormona de crecimiento, por ejemplo. La hormona de crecimiento ya empieza a fallar cuando tú, a tu edad, más o menos. Tú ya, a partir de ahora, la hormona de crecimiento ya empieza a decaer. A menos me quedan en un 80. Sí, bueno. No me quedan en un 70. Ya, bueno, te ha quedado, Sí, no, tú tienes una eso es. estatura buena, pero la hormona de crecimiento cae. Pero la hormona de crecimiento, tú sabes, por ejemplo, ¿cuáles son las personas más altas? Lo que te decía de ir por el mundo. ¿Cuáles son las personas más altas del mundo? Las del norte del frío, las de Finlandia, Holanda. Noruegos y holandeses. Sí, los holandeses y noruegos. ¿Y tú sabes por qué? Es una cosa curiosísima. ¿Por el frío? Aparte de la genética, no es el frío, no es el frío. Hostia. Frío, no es el frío. Pues es yo diría que puede que sea la alimentación, no una hormona. la hormona de crecimiento. ¿Sabes? Pero para eso tendrías que saber tú cuándo se libera la hormona de crecimiento. ¿Cuándo? Durmiendo. ¡Claro! Lo has acertado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los holandeses, la madre holandesa es como un militar. A las 7 de la tarde coge, baja la persiana y le dice, niño, a dormir. Son los niños que más duermen. Hostia. Los noruegos y los holandeses duermen más horas, muchas más horas que los españoles, por ejemplo. Pero no hemos dicho que 60 horas era negativo. Sí, ya, pero bueno, duermen más horas, pero es que hay muchos niños que tú los ves en Alicante, donde yo vivo, en Sevilla, donde hay mucho... Que tienen privación de sueño, ¿no? Sí, claro, y que sobre todo, sí, y que no se acuestan a las 12 de la noche, un niño tiene que dormir. Recuerda que las horas de sueño, esto que te he dicho yo, estamos hablando para un adulto, Ya, claro. no, estamos hablando de un niño. O sea, los niños que duermen más son los que tienen más horas de sueño, lógicamente, y por tanto más liberación de hormona de crecimiento. Vale. Entonces, una de las mejores maneras, por eso, incluso cuando tú, después del ejercicio, yo le recomiendo a la gente que duerma una pequeña siesta. ¿Máximo ¿Sabes por 30 qué? minutos? Sí. Máximo. Máximo 30 minutos. La Pero siesta justo es... después del ejercicio. Sí, después del ejercicio es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque liberas y regulas la hormona de crecimiento. O sea, Hostia. liberas, tienes un pico de hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento es una maravilla. La hormona de crecimiento es una pena que nosotros, cuando ya empiezas a tener 20 y tantos años, ya la hormona de crecimiento ya no tenemos prácticamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque la hormona de crecimiento todos son ventajas. Cuando hay mucha gente que se suplementa con hormona de crecimiento. Pero Cuando está- esos son anabolizantes ya, eso es una Claro, droga. claro, pero Claro. estamos hablando a dosis, no, pero es que los que usan anabolizantes y que se toman la hormona de crecimiento, te estamos hablando de dosis terapéuticas, son dosis muy altas. Y entonces a esa gente le cambia la cara, se ponen Claro. como los jugadores de baloncesto, con unas manos enormes, un aspecto más bien feo, unas mandíbulas grandes. Yo como médico, cualquier médico experto, identifica quién se está poniendo las hormonas. Vale. Entonces, no, se trata de intentar estimular tu hormona de crecimiento por la vía del sueño, por la vía de... Hay suplementos que utilizan, que son algunos aminoácidos, sobre todo los aminoácidos ramificados, ornitina, citrulina, etcétera, que se pueden tomar para intentar. Y otra de las cosas que libera la hormona de crecimiento es el ejercicio. Entonces, fíjate cómo se une todo y al final el que hace ejercicio, duerme bien y se suplementa es el que está perfecto. Entonces, y no necesitamos más. El tema de los gimnasios es un mundo aparte, que eso es solo problemas. Yo no he conocido todavía, mira, el otro día vi allí en Alicante al campeón de España de halterofilia, pero ya un mayorcito, había sido campeón durante muchos años, pero ya el hombre estaba ya mayor. Y el pobre hombre, es que me dio una pena tremenda. No tenía un solo hueso bueno, o sea, todas las articulaciones, todos los músculos dislocados. Bueno, no puedes imaginar la situación. ¿Por qué? Porque llegar a ese extremo pues es malísimo. Es decir, lo que tienes que hacer es un ejercicio moderado, tienes que hacerlo bien, supervisado, sin pasarte. Y nos queda el último punto, que ya lo hemos adelantado antes, que era la eliminación de las toxinas. Es decir, hay gente que bebe, por supuesto, todo el mundo, volvemos a lo que comentábamos antes de la salud. O sea, tú puedes hacer como medidas generales higiene o puedes ir a un sitio óptimo. Entonces, las medidas de higiene de la salud está clarísimo que es no beber o beber muy poco.
El alcohol es malísimo por dos motivos. Primero, porque tienes azúcar. Y el segundo punto es porque tienes tóxicos. Es decir, el alcohol, el etanol es malo para el cerebro, es malo para el testículo. El alcohol, por ejemplo, la gente que bebe de forma regular, el alcohol va directamente al testículo y te lo pone como una uva pasa. El alcohol es malísimo para los testículos. ¿Y te puede llegar a bajar la libido? El alcohol tiene una ventaja y es que no, el alcohol te sube la libido. Ah, bueno. Pero te baja la potencia. Vale. Entonces, no sé qué es lo que prefieres tú, si la libido o la potencia. Claro, no, yo quiero salud. Claro. ¿Tú qué Entonces, prefieres? hay que buscar... Lo de libido muy bien. Sí, Lo de sí, libido no, vas bien, ¿no? la ¿Y usted, libido, Doc? esa es muy bien. O sea, Pero ¿cuántos años tiene? Díselo a la gente. Bueno, a ver, te lo voy a decir para que tampoco sea exagerado, diremos que tengo más de 60, pero menos de 70. Estoy en un punto intermedio entre esos dos, ¿de acuerdo? Una cosa, las ganas de tener sexo sí que es un indicador de salud, ¿no? Un indicador sí. Hay dos cosas que son eso que te decía, que se mide. Hay un multimillonario americano que se mide, esos son extremos obsesivos. Brian Johnson. Exactamente, que lo conoces bien. Y que además me da mucha pena, porque pone en una foto, pone al padre, al hijo, y él se pone. Él está estupendo, el hijo está estupendo, pero el padre da una pena tremenda. No sé si habéis visto la foto esa no la he visto. en la que sale con el padre. Por favor, ¿cómo deja el padre? El padre un tripón, una cosa así. Y además dice que el padre está bien. Digo, bueno, es que la idea que tiene la gente de cuando tienes mi edad es que tiene que estar triponcete, que tiene que estar... Digo, Ya he preguntado, ¿el sexo cómo es saludable es? el sexo es muy saludable. El sexo, de hecho, es una de las cosas... El único problema del sexo es el tema de las obsesiones. Es Claro. decir, como todo en la vida, si tú no haces más que pensar y vivir para el sexo, pues eso es un problema. Pero el sexo es saludable, el sexo te relaja, el sexo se puede tener perfectamente y lo ideal sería tener una relación diaria. Una vez al día, ¿no? Una vez al día. Como los probióticos. Claro, exactamente, tomar tus probióticos diariamente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el sexo, el gran problema, es que tu pareja normalmente te tiene que seguir. Pero claro. bueno, El ritmo, ¿no? pero sí, te sigue el ritmo. Pero si, dependiendo, si no tienes una pareja estable, pues siempre queda otras cosas para hacerlo. Quiero decir que no tienes necesariamente, lo puedes hacer solo y no tiene que por qué. Pero el sexo es bueno, relaja, mueve la circulación, solo positivo, todo es positivo. Siempre que tenga una sexualidad sana, sin obsesiones, sin cosas raras, en fin, una cuestión de una vida sexual y además es un dato de salud, de salud. Es decir, no solo el sexo, sino también la necesidad de sexo. Es decir, es lo que se llama las erecciones nocturnas. Es decir, y en las mujeres pues es más difícil medir, pero también ellas también tienen deseo. Entonces, pero en los hombres pues es mucho más evidente en una erección. Y este hombre que te decía, Brian, lo que hace es medirse con un aparatito para ver su estado de salud, es las erecciones nocturnas, cuántas tiene. Entonces, en función de la edad biológica que tú tengas, pues tú puedes tener ninguna, y entonces estás mayor, esa persona está mayor, o tiene un problema de testosterona baja o lo que sea. Y después puedes tener 3 o 4 erecciones. La gente normalmente lo que tiene pues es una, cuando se levanta y tal, que es más o menos consciente de esa situación, pero claro, también depende eso de tu situación, de tu vida sexual. Si tú has tenido una relación satisfactoria la noche anterior, pues, o el día anterior, pero no tiene por qué ser por la noche, pues es probable que tengas lógicamente menos necesidad y el parámetro de medir las erecciones sea diferente. No solo es medir eso, sino medir la capacidad, porque no es lo mismo tener una erección que tener una erección fuerte. Claro. Entonces, lo que pasa es que la gente ahora se ayuda. Cuidado, con el tema de las erecciones se ayuda bastante. Y hay muchos productos que son suplementos, que yo lo recomiendo. Hay varios suplementos que son bastante buenos. ¿Pero en Cobo también venden ese tipo de suplementos? No, ese no lo tenemos todavía. Vale. No lo tenemos, pero no descarto tenerlo porque esto requiere más. Pero tenemos Maca, Tribulus, hay varios productos que sí que los tenemos. Eso en Cobo no los tenemos, pero sí trabajamos los antioxidantes que fundamentalmente mejoran la salud circulatoria. Ten en cuenta que al final la erección es un problema circulatorio. Claro. Las personas que tienen una salud buena, de una circulación buena, pues tienen aquello muy bien, muy potente y perfecto. Aparte, pero claro, tienes que funcionar. Recuerda que son dos cosas. Uno es la libido y otro es la potencia. Pero las dos van conjuntamente. Claro. Y
Y hay ahora pues muchos productos químicos, lo que pasa es que yo no los recomiendo por esos productos químicos, pero hay muchos jóvenes, cada vez me piden a mí más los jóvenes ayuda, cuidado, y eso cada vez más. Como la Viagra, ¿no? ¿Te refieres? Viagra y similares, ahora hay muchos productos similares y yo he tenido gente que pues con vuestra edad me lo pide, y digo, pero ¿para qué quieres tú un producto de estos? Además, cuando empiezas a usarlo ya es muy difícil salir. Esto es como cuando tú usas un bastón. Tú usas un bastón para caminar y se siente uno muy cómodo, no se cae, no tiene que hacer ningún ejercicio. O, por ejemplo, el mayor ejemplo sería el collarín. Nunca os pongáis un collarín de estos que ponen de Filadelfia, que se llaman, que son los que veis, los típicos de lo que quiere ir, que quiere la baja. El que quiere la baja se pone un collarín inmediatamente porque va así y ya sabe, va al jefe y le dice, venga, vete a tu casa que tú te has tenido que tener un accidente. Entonces, los collarines, ¿qué pasa con un collarín? El collarín te quita el dolor ese día, si es verdad que has tenido un accidente, un latigazo típico y tal. Te pones el collarín, pero es que al segundo, al tercer día, tu musculatura, mira, yo te estoy viendo ahora el cuello, tienes un cuello formado, firme, musculado, pero si yo te pongo un collarín, en 4 días te quedas. ¿Habéis visto la mano o el antebrazo de un niño que ha tenido una escayola? Bueno, es que se te atrofian todos los músculos, se te atrofian. Entonces, todo lo que sea una ayuda excepcional es negativo para el cuerpo. Vale. Lo que hay que hacer es entrenamiento. Y el mejor entrenamiento, pues, es sexo diario. Siempre que te lo permita tu condición y siempre que te lo permita tu pareja, claro. Eso es una cuestión. Pero, y vamos a decir que eso sería lo óptimo. Y lo normal sería, una persona que tiene una relación, menos de una relación a la semana, estaríamos hablando de que ya debe tener algún problema, que puede ser un problema de relación simplemente, oye, emocional, mira, no me encuentro bien conmigo mismo. Mira, esto es una cosa curiosa porque yo no he encontrado todavía a nadie, nunca, muchos pacientes he visto, que me haya dicho que ha tenido ganas de hacer el amor encontrándose mal. Nadie. Nadie. O sea, tú imagínate que coges el COVID, coges una fiebre, te duele el tobillo, te duele lo que sea, y tú ese día no te apetece. Es que nadie. Fíjate qué cosa más curiosa, porque no estamos hablando de una lesión local, o sea, no tienes una lesión local, pero el encontrarse mal automáticamente bloquea la libido, la bloquea totalmente, y tú ya no tienes ganas. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si una persona me dice a mí que hace el amor todos los días, digo, estás óptimo. ¿Por qué? Porque siempre estás bien. Tal cual. ¿Entiendes? Entonces, me sirve más para ver lo contrario. Es decir, el que tiene una vida sexual sana y buena es una persona que está perfecta. Bueno, para resumir todos los puntos y ya concluimos con el podcast, ¿cómo lo resumirías por encima y sobre todo, ¿qué orden de prioridad les pondrías? Orden de prioridades a la alimentación, lo que hemos comentado todos, sería lo más importante. Segundo punto, el ejercicio. Tercer punto, el sueño y la gestión de las emociones. Ese sería, digamos, el triángulo sin el cual la salud es muy difícil, ¿de acuerdo? Obtener salud y vivir muchos años saludables. Genial. Y después quedarían los otros 3 factores, porque no siempre se pueden controlar bien, que sería la capacidad de limpieza, la detoxificación, que va por una parte el quitarte las toxinas, pero es que hay muchas toxinas, cuidado, hay 2 tipos de toxinas, que son las que no conocemos. Es decir, tú, por ejemplo, ahora mismo no sabemos... estamos viendo mercurio, un montón de mercurio en la gente porque come pescado, el pescado tiene mercurio, pero tú no eres consciente, es decir, tú no dices, yo quiero hacer una vida sana y tal, pero tú no sabes que a lo mejor el pescado lleva mercurio. Por eso recomiendo el pescado azul, que sea más bien pequeño y no grande, porque el grande ha vivido más años y tiene más posibilidades de haberse contaminado con el mercurio. Pero estamos hablando de arsénico, por ejemplo, el arroz. El arroz, mira, ahora mismo en España producimos bastante menos arroz del que consumimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Importar. Y además, el arroz que importas es un arroz barato, que la gente compra, porque estamos ahora en una situación económica difícil, con mucha inflación, etcétera, y la gente compra las cosas baratas. Y son baratas básicamente porque en Bangladesh, que es de donde se trae el arroz, o en India, allí, claro, allí no hay ningún control sanitario. Es decir, aquí a los productores de arroz les exigen un montón de cosas, un montón de controles para que no haya ningún producto, que son los que hacemos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio Cobo, de hacer un control rigurosísimo, porque otro de los grandes problemas no es que te den lo que tú estás pidiendo, sino que no tenga toxinas. Todos esos productos baratos, a pesar de que en Cobo hemos conseguido, digamos, para lo que se da calidad-precio, probablemente es los mejores ahora mismo en el mercado. Es decir, son cosas de muy alta calidad, pero a un precio muy razonable. Esto es una cuestión comercial,
se ha intentado pues hacerlo, preferir ganar, digamos, bajando el precio, pero mejorando las ventas, básicamente ofreciendo un precio competitivo. Pero hay productos que son carísimos, que no tienen por qué serlo, y hay unos productos que son baratísimos, pero que están llenos de mercurio, de toxinas. Bueno, te puedes imaginar las cosas que he encontrado yo en algunos productos de estos. Entonces, las toxinas, insisto, el agua, hay que tomar, el agua es un concepto muy importante que no he comentado, pero hay que hidratarse muy bien y hay que evitar que el agua, bueno, no sé aquí en Zaragoza el agua cómo es. ¿El agua es buena? ¿Tenéis agua? Bastante ¿no? cal. Sí, bastante cal. Entonces, en estos casos, yo Mejor recomiendo filtros, embotellados, en fin. Yo comprendo que es una inversión, que no la amortizan nunca, pero que tu salud vale lo que es. Entonces, si tienes una casa donde tienes varios miembros de la familia y realmente quieres, te ahorras las botellas, y si no, tienes que comprar agua embotellada. Total. Pero es que fíjate tú, ¿cuánto vale un litro de gasolina hoy? Hoy he puesto gasolina, ¿y cuánto vale un litro? 1,6, algo así. 1,6 más o menos, ¿no? Sí. ¿Y cuánto vale un litro de agua? Tú cómprate un agua Perrier. ¿Tú has visto lo que vale un agua Perrier? Más que eso. Madre Entonces, mía. ¿cómo puede ser que un litro de agua cueste más que la gasolina? Y tú cuando vas a la gasolina, tú imagínate lo que tiene que ser extraer el petróleo, refinarlo, transportarlo, y resulta que el agua, y a veces el agua nos dan, la Perrier es agua muy buena, un poquito gaseosa, pero muy bien, pero el agua es carísima. Entonces, a veces más te vale poner un filtro y hay muchos filtros. Lo mejor que hay en agua es lo que se llama ósmosis inversa. Ósmosis inversa, si habéis oído alguna vez del tema, escuchado, sí. la ósmosis inversa consiste en generar tu propia agua. O sea, tú traes el agua como destilar el alcohol, tú traes agua y tú la quitas y la vuelves a hacer y la pones nueva. Entonces, biológicamente inactiva, es decir, que no tienes parásitos. Y el resultado final es como una especie de grifo nuevo. De grifo nuevo, que tú lo coges al grifo central y lo notas. Mira, la gente que tiene ósmosis inversa, yo tengo ósmosis inversa, lo notas en el pelo, por ejemplo. El pelo es una maravilla. ¿Lo tienes en la ducha también y todo? Claro, todo. Es que lo conectas al grifo central. Claro, es una reforma que tienes que comprar, ¿no? Sí. No, lo tienes que poner ahí, una central, y todo el agua ya lo aprovechas para eso. El agua para beber, el agua para ducharte, el agua para fregar, incluso, bueno, los cacharros, tú puedes imaginar las diferencias que hay, es que es tremendo entre el agua con cal. Hostia. Yo es que te lo digo porque en Alicante tenemos un agua regular, poca agua y además mala. ¿Cuánto cuesta esa inversión, más o menos? Bueno, ahí ya está siendo cada vez más barato. Yo creo que ahí 2.000, 3.000 euros lo puedes conseguir, o sea que no es una cosa carísima, bien, no. Lo que pasa... Ósmosis inversa tenéis que... Vale. Y después el único problema es que se produce más agua de la cuenta, porque claro, en el proceso de producción tienes que perder agua, y entonces, ¿sabes lo que haces? Tienes agua para plantas. Vale. Ahí esa agua que queda es buenísima. Aquí te veo que tienes una plantita. Sí. Pues mira, pues podrías haberle echado ahí el agua que te sobra de la ósmosis inversa, y si no, pues la puedes utilizar embotellada, pues para alguien que tenga macetas, porque es un agua buenísima, llena de nitrógeno y una cosa buenísima. Entonces, es una buena inversión. Los tóxicos serían el tercer punto, controlarlos. Y por último, el tema hormonal en las personas que le hagan falta realmente. Genial. Y con esos 7 puntos tienes de sobra. Y si no eres capaz de mantener los 7 puntos perfectos, pues te tienes que suplementar, y suplementarte en cada uno lo que te puedas hacer. Para el ejercicio te puedes suplementar un poquito de colágeno, magnesio. Para dormir, por ejemplo, nosotros tenemos un magnesio muy bueno que matas 2 pájaros de un tiro, en el sentido de que mejora tu salud digestiva porque vas más al baño, bien. Sí, yo lo tomo. Y noto que voy más al baño, sí. Claro. Y después, el magnesio es fundamental para la contracción muscular, es fundamentalmente... Hay gente que tiene calambres por la noche, estos que tienen calambres, y el magnesio es fundamental para dormir y relajarte. Entonces, es un producto muy bueno. Además, lo damos en viales, que están muy bien para beber, cuando hacen que lo tomes, igual que el colágeno. Y, en fin, suplementarte cada uno. La suplementación debe ser... pues en función de tus necesidades. No tiene que ser todo el mundo lo mismo, pero sí ver quién le hace falta antioxidantes según tu estilo de vida, si haces ejercicio, si estás más sedentario. Vamos a hacer una cosa. En la descripción dejaremos por sectores, digamos, por ejemplo, tema de probióticos, los links que veamos de eso. Para dormir,
tal. Correcto. Si entrenas en el gimnasio, tal. Exactamente. Para que sea un poco más sencilla la experiencia de usuario de la gente que esté interesada. Hablaremos contigo y los que nos recomiendes los pondremos aquí abajo. Los links estarán todos en la descripción. Y bueno, doctor, ha sido un placer tenerte nada. casi 2 horas de conversación. No, a mí me encanta. Mira, cuando me lo dijeron, me encanta porque yo tengo la posibilidad precisamente de dar a conocer cosas que claro, yo siempre he tenido la idea de mejorar la salud de la gente. Y he visto muchos pacientes y muchos se han recuperado. Pero claro, el alcance que tienes yo he visto en mi vida, lo del otro día lo estuve calculando, 70.000 pacientes. 70.000 pacientes. Wow. Entonces, 70.000 pacientes que son, bueno, tampoco son muchos. Tú fíjate, calcula que son 20 diarios, cuando una semana, son 5 días, son 100 diarios y multiplica ya sabes los años que tengo y entonces sabes que son muchos años, claro. Y entonces me salen 70.000 pacientes. Entonces, pero claro, yo ahora mismo probablemente esté llegando a más personas que esos 70.000 pacientes. Total. Entonces, ese es el interés de comentar todo esto. Y bueno, yo comento esto, me han ofrecido también el tema del libro, os voy a mandar además dedicado al libro para por favor. todo esto lo comento yo, lo mando a esta dirección. Sí, lo aquí, mandamos ¿no? aquí, te pasaré por WhatsApp la dirección. Mándame la dirección y ya te mando el libro para que tengáis ahí. Muchísimas básicamente gracias. El libro, estuve hablando con una... a raíz de que me dieron un premio en París sobre como digamos el mejor médico de estas cosas en Europa, me pidieron varias editoriales que escribiera algo, que lo hiciera bien porque no lo tenía publicado, y entonces he publicado pues esto que acabamos de hablar, está pues blanco sobre negro, y yo creo que es interesante verlo y que lo tengáis y que empecéis de jóvenes a hacerlo. No esperéis a tener, no querráis tener, porque de lo contrario vais a ser como este Brian Johnson, que vais a tener el padre. Esto además hay que hacer pedagogía con los padres, y con los hermanos, y con los amigos, y con todos los seguidores, de que esto se puede hacer y es muy fácil. Sí. Yo he hablado de cosas difíciles. ¿Algo ha sido demasiado difícil? No. Nada. Para estar óptimo, cuidado. Total. Pero para tener higiene y hacerlo relativamente bien, es que no hay que hacer más que tener una voluntad de... Yo lo hablo, ¿sabes de cómo lo hablo? Mira, los antiguos navegaban sin instrumentos. Yo he hecho la ruta, la circunnavegación que ha hecho el Cano, la hice yo, pero en avión. Claro, en barco eran muchos días. Y entonces la he hecho exactamente igual, la circunnavegación. Y esa gente te sorprende cómo es que no tenían instrumentos. No tenían más ni un astrolabio, 4 cosas. ¿Tú sabes lo que hacían? Miraban a las estrellas. Y hay una estrella que es la estrella Polaris, la estrella del norte, que como decíamos antes, siempre está al norte. O sea, ellos la identificaban y siempre está al norte. Entonces, si yo voy navegando y mi barco se tuerce, ellos sabían que querían ir a occidente, siempre a occidente, a la izquierda, siempre a la izquierda. Entonces, si tenían la estrella del norte, siempre a la izquierda, era muy fácil. Entonces, siempre a la izquierda. ¿Que el viento lo llevaba? Pues a la izquierda, siempre a la izquierda. Esa es la estrella que nos guía. Nosotros, jóvenes o mayores, tenemos estrellas que nos guían nuestra vida. ¿Cuáles son esas estrellas? La salud no es la estrella principal, sobre todo a vuestras edades. Es la satisfacción, el poder, el dinero, el placer, el sexo. Todo este tipo de cosas son pequeñas estrellas que son las que nos llevan y hacen que nuestra vida vaya por un lado o vaya por otro. Entonces yo lo que intento es que dentro de esa constelación de estrellas, la salud sea la más importante. Y que tú sigas teniendo todo lo que tengas que tener, pero que no dejes nunca de ver, como los antiguos navegantes, que la salud es el terreno al que hay. Y así vives y mueres sin enfermar, como madre, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, eso es todo. Qué buen mensaje, doctor, para acabar esta charla. Ha sido una masterclass de más de 2 horas. Sí. Muchas gracias por haber venido a Tu Un Plan. Si te ha gustado este episodio, valóralo con 5 estrellas. Si estás viéndolo en YouTube, valóralo pues con un buen me gusta y suscríbete. Nos vemos en el siguiente. Dejaremos también todas las redes sociales de tanto de Cobo Labs como toda la información que tengamos del doctor Vicente. De verdad, gracias a ti por verlo, gracias a Cobo también por colaborar con este episodio. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.